Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, ese podcast en el que podréis lanzar vuestras preguntas en directo a los científicos que traigamos. Y nada, yo soy Sara Robisco, que estoy presentando el programa. Me podéis encontrar en Twitter como SaraRC83 y en mi blog Viajando con Ciencia. Y os voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Juan Carlos, Apuntes de Ciencia. Hola Juan Carlos, cuéntanos. Hola, pues soy Apuntes de Ciencia en Twitter y estoy encantadísimo de estar esta segunda temporada contigo y con los demás compis. Muchas gracias, Sara. Nada, a ti. Tenemos a Nuria Campillo. Nuria, cuéntanos, háblanos de ti. Hola. Bueno, muchas gracias, Sara, por invitarme igual a esta segunda temporada. Estoy encantada, aunque me repita que ya lo ha dicho Juan Carlos. Y soy investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas, del CSIC. Y nada, aquí estamos, para lo que quieran los oyentes. Fenomenal. Tenemos también a Rubén Aguayo. Hola, Rubén. Hola a todos, yo soy Rubén, soy RP en redes sociales y yo soy el geólogo aquí que va a estar aquí hablando un ratico de piedras si me lo permitís. Siempre. Y nada, También, como siempre, un placer estar aquí con todo otra vez. A ver si nos lo pasamos súper bien. sí. Y aprendemos cosas también. Tenemos también a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy físico e informático, divulgo en mi blog la ciencia de la mula Francis y bueno, venimos aquí a pasar un buen rato y gracias, Sara, por invitarme a la segunda temporada de Enciérrate con la ciencia, ¿no? Siempre era necesario que hubiera nuevas temporadas, aunque por desgracia estén asociadas a encierros y confinamientos. Sí, porque madre mía, estamos que no paramos. Pero bueno, la verdad es que la situación es la que hay, pero siempre se puede hacer algo para que la gente esté entretenida y que se lo pase bien. Y nosotros también, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues vamos a por esas preguntillas de los oyentes, que tenemos unas pocas de la edición anterior, tenemos nuevas, así que vamos a hacer un poquito de cherry picking y vamos a por ellas. ¿Os parece? Go. Venga. Pues como hemos hablado del encierro en el que estamos viviendo, tenemos una pregunta de Neferchiti, @Neferchiti en Twitter, que nos quiere preguntar por estas fases de la vacuna que está viendo y qué significa cada una, qué significa la fase 1, la fase 2, en qué punto estamos, porque sí que es muy confuso tanto para los oyentes como para nosotros, ¿no? Muchas veces lo ves y te quedas un poco. Así que, Nuria, tú que eres la que más sabe sobre cómo se fabrican medicamentos, vacunas, cuéntanos. Pues claro, hay tres fases. Entonces, la primera, con las vacunas, lo que están viendo, lo que se ve es la seguridad y ver también si hay un poquito de inmunidad. Y entonces es con un número pequeñito iba a decir pacientes, no son pacientes porque son personas sanas. La segunda y la tercera fase, ese número de personas es ya muy superior. Entonces se sigue estudiando y observando la seguridad y lo que ya se estudia es la respuesta inmunitaria de la persona. Uh-huh. El asunto es que con esta pandemia y esta crisis lo que se está utilizando se llaman ensayos adaptativos y por eso se están solapando las fases. Es fase 1 y 2, fase 2 y 3, por eso van también tan rápido, porque a medida que se va desarrollando una fase, va solapando con la tercera. No dan tiempo, en una situación normal, fase 1, se termina, se analizan los estudios, la FDA da el visto bueno, se pasa a la fase 2. Y así, claro, y así van pasando mucho tiempo. Y ahora no, ahora lo que pasa es que se va solapando y la FDA va a su ritmo. Por eso también es todo mucho más rápido. No es que se están saltando fases y no hay nada, ¿sabes? Es todo muy seguro. Entonces la diferencia es un poco el número de personas y el output que se estudia. Wow. Es que es eso. Sí, quizás, si me permitís un pequeño comentario. Básicamente, el grosso modo, la fase 1 de ensayo clínico está basada en seguridad, digamos, es el elemento clave. La fase 2 suele ser la dosis,
encontrar un poco el tema de qué dosis es la más adecuada y, por supuesto, manteniendo la seguridad. La fase 3 suele ser el tema de lo que es la eficacia, ¿no? Y se mantiene seguridad y ya se ha seleccionado cierta dosis. Y después está la fase 4 en la que se mantiene todo este tipo de cosas, manteniendo siempre la seguridad, que es el punto clave. Y la fase 4 es fundamentalmente eficiencia. Eficiencia. Y entonces, por supuesto, a los ensayos clínicos en humanos preceden ensayos preclínicos también, ¿no? En animales, etcétera, ¿no? La fase 4 es luego la fase posvigilancia. Una vez que ya se está, claro, una vez que ya ha ido al mercado y ya se está, pues igual cualquier medicamento, cualquier vacuna, no se sigue, de hecho no se paran los estudios, se siguen observando y estudiando qué efectos tiene ese medicamento o esa vacuna. Y esa es la fase 4, claro, eso es. O sea, siempre, como cualquier producto, siempre está en constante revisión. Por supuesto, cualquier medicamento y cualquier vacuna está en revisión. De hecho, no sé, no hace mucho que han quitado algún medicamento porque han visto que había efectos secundarios. Ya está, y se retira del mercado. Claro. Yo me aprendí la regla mnemotécnica esa para tratar de diferenciar, que me cuesta muchísimo, lo de eficacia, efectividad y eficiencia, ¿no? Lo de eficaz en el matraz, efectivo en el vivo y eficiente para el gerente, ¿no? Eso es como a mí me ayuda a recordar que eficaz es que sea útil un medicamento en condiciones ideales, supongo que in vitro, efectivo aplica a condiciones reales y eficiente, bueno, pues que es económicamente viable, ¿no? Llevar el medicamento, en este caso la tan ansiada vacuna. Pero solapar fases no tiene ninguna implicación rara o no puede ser peor o... No. Ya se estaban utilizando. Ahora se llaman ensayos adaptativos y es, claro, se van, digamos que se va modulando a medida que se va obteniendo una respuesta. Claro, antes era una fase y se termina, se analiza y se pasa a la segunda. Y ahora es mucho más flexible. Cuando digo ahora no es que estos ensayos adaptativos se hayan hecho expreso por la pandemia, ya se utilizaban antes, pero con la crisis son los que se están utilizando. Se estudian diferentes outputs, por ejemplo, para los medicamentos. ¿Qué pasa? Que se están estudiando 3 o 4 medicamentos a la vez. Y entonces, a medida que se está desarrollando la fase 1, se está viendo cómo van cambiando y permiten modular ciertas condiciones, que son la fase 2. Entonces estamos jugando a lo mejor con la seguridad y con la dosis y con la eficacia. Pero siempre dentro, es lo que tiene que quedar claro a la gente, que siempre dentro de los límites, no sé si es la palabra más adecuada, pero los límites de la seguridad, es todo seguro. Pero es una vacuna, evidentemente, pero como cualquier otra vacuna o medicamento, irá pasando el tiempo y veremos también, bueno, si hay otro efecto secundario, pero los efectos secundarios de las vacunas se ven rápidamente. Rápidamente, al cabo del mes se va a ver de hecho hubo al principio algún caso, si ha habido, ¿sabes? Si ese va a tener un efecto secundario importante o no. Fenómeno. Yo creo que no tenemos que tener miedo. No hay que tener miedo. Claro. Por cierto, la frase que ha comentado Juan Carlos, me dijo Mónica Lalanda que el padre que acuñó esa frase es Ignacio Rosell, que lo hizo para sus estudiantes de preparatoria del MIR y que esa frase se ha popularizado muchísimo. Pero que el padre, según ella, era Ignacio Rosell y que ya lo sabía con absoluta seguridad. Pues he visto por aquí que hay una pregunta en el chat que nos habla de la velocidad de la luz. Dice Desert Mine, dice, vi en un vídeo que realmente la velocidad de la luz no ha sido medida y sé que tiene 2 velocidades, una la que conocemos nosotros y otra instantánea. No entendí muy bien el vídeo, ¿podrían explicarlo? Saludos desde México. Francis, esto yo siempre pensé... Ya. O sea, yo el vídeo ese no sé a lo que se refiere. En principio, la velocidad de la luz ha sido medida con alta precisión hasta tal punto de que ha llegado un momento en que se ha decidido fijar su valor.
¿vale? Eso. O sea, hemos obtenido una precisión pues, del orden de 8 o 9 dígitos y hemos dicho, con esta precisión ya podemos fijar el valor de la velocidad de la luz y entonces todo el resto de las velocidades se relativizan respecto a la velocidad de la luz, ¿vale? Perfecto. Fijamos ese valor, ¿no? Eso se hace con algunas magnitudes que son constantes universales. En física, a veces se fija, se consensúa un cierto valor y se dice, ya he logrado medir esto y sé que se mantiene constante y tiene un valor con suficiente precisión como para fijarlo y utilizarlo como referencia. Entonces, no es verdad que la velocidad de la luz en ciertos sistemas sea instantánea, en otros sistemas cambie, que haya dos velocidades. Eso no es verdad. La velocidad de la luz es única, ¿vale? O sea, cuando un fotón, una partícula que no tiene masa, se propaga a la velocidad de la luz en el vacío, esa velocidad es constante y universal para todos los observadores, ¿no? Independientemente de que estén en reposo relativo o estén a ciertas velocidades, y por supuesto inferiores a la velocidad de la luz, porque son objetos con masa. Lo que sí puede ocurrir es en medios materiales. En medios materiales yo no propago fotones, yo no propago partículas, yo propago paquetes de fotones, agrupaciones de cientos, miles, millones de fotones. Esos paquetes interaccionan con la red cristalina, con la red del material, con los átomos del material, fundamentalmente con los electrones. Y entonces lo que pasa es que en un material, dependiendo de la estructura cristalina del material, la velocidad de propagación de los pulsos de luz, que siempre será inferior a la velocidad en el vacío, puede depender de la dirección. Es decir, puedes tener una velocidad en cierta dirección y una velocidad, pues la dirección transversal diferente. Es decir, la estructura cristalina, pues depende de esa estructura cristalina. Hay estructuras más pues, cuadrangulares, hexagonales. Hay muchísimas estructuras cristalinas. No recuerdo el número, eran como 216 o algo así. Una barbaridad. Entonces, en cada una de esas estructuras hay propagación de paquetes de luz, ¿vale? De agrupaciones de fotones que están interaccionando con los electrones. Entonces un fotón se propaga una cierta cantidad de distancia a la velocidad de la luz en el vacío, interacciona con un electrón, es como, deja de ser él y pasa a ser otro, es decir, hay un proceso de absorción y emisión de fotones, pero el paquete, el pulso de luz, mantiene su identidad. Aunque sus fotones individuales vayan creándose y destruyéndose en el proceso de interacción con el material, el paquete, el pulso, mantiene su identidad y cuando lo vemos o lo medimos, observamos un único pulso. Ese pulso sí se mueve a diferentes velocidades. Pero, por supuesto, nunca de manera instantánea, ¿vale? En física, lo instantáneo no existe. Ni siquiera el efecto túnel, ni ciertos procesos cuánticos, el famoso, entre comillas, colapso de la función de onda y cosas por el estilo, que si yo no defino correctamente un reloj para medir el tiempo que dura, puedo tener duraciones que aparenten velocidades superlumínicas, ¿vale? O sea, hay aparentemente velocidades mayores que la velocidad de la luz en el vacío. Pero siempre es aparente y siempre es debido a que yo no he definido correctamente el reloj, ¿vale? Definir correctamente el reloj es muy difícil en muchos problemas. Entonces, ha habido, en algunos experimentos concretos, ha habido discusiones de varias décadas hasta que se ha consensuado cuál era el buen reloj. Y en ese proceso de varias décadas ha habido medidas superlumínicas, pero acompañados por otros experimentos que veían velocidades sublumínicas. Y ha habido pues mucha discusión, ¿no? Pero siempre hay, y claro, en experimentos muy, muy recientes, pues a veces en algunos sistemas todavía no sabemos definir bien un reloj. Pero sí. Pero sigues, bueno, había oído lo de fijar las constantes fundamentales, cosa que se ha hecho, si no recuerdo mal, hace poco con la constante de Planck para librarnos de la definición de kilo como objeto físico de iridio. Pero, oye, ¿y esto de fijar la velocidad de la luz cuando el metro y el segundo están definidos con 14 cifras, no recuerdo mal? Tiene que haber, por definición, una pequeña inconsistencia ahí. Bueno, el segundo se define a partir de la velocidad de la luz. El segundo se define claro, como el número, ¿no?, de vibraciones del no sé qué nivel depende de la velocidad de la luz. Ahí. Sí. Vale, correcto. Listo. O sea, la constante de la velocidad de la luz es una constante completamente
universal hasta donde podemos observar en los experimentos, etcétera. Está muy bien verificado. La constancia de la velocidad de la luz está verificada en experimentos en tierra, a todas las escalas medibles en tierra, desde la escala de átomos a incluso a escala de partículas, en cierto, aunque por supuesto con pocos dígitos de precisión, pero también a escala de partículas en grandes aceleradores. Y después lo podemos medir también a escala cosmológica, es decir, podemos ver la propagación de, por ejemplo, los pulsos que emiten fenómenos altamente energéticos en el pasado del universo, como pueden ser pues, los núcleos galácticos activos, ¿no? Los cuásares emiten, pues desde hace, pulsos, como si fueran, a veces como si fueran faros, ¿no? Cuando llegan, apuntan en la dirección de la Tierra, y emiten digamos, un grupo de fotones con diferente energía, y podemos ver, por ejemplo, la diferencia de tiempo de llegada de cada uno de esos fotones en función de la energía. Y podemos estimar cuánto varía la velocidad de la luz, cuánto varía la velocidad de la luz, por ejemplo, los últimos 5.000 millones de años, los últimos 7.000 millones de años, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que prácticamente no ha variado nada. Y en un evento en el que haya una onda gravitacional y una contrapartida electromagnética, la primera no viene clavada a la velocidad de la luz, la segunda puede deflactarse por ahí por gravedad. Digo, a lo mejor eso podría servir también para afinar la velocidad de la luz. Bueno, la velocidad de la luz se ha medido con o sea, la constante de la relatividad definida por Einstein es una constante que Einstein llamó la velocidad de la luz porque Einstein no conocía en aquel momento las ondas gravitacionales ni cualquier otro proceso que se moviera a esa velocidad. Pero en realidad es una velocidad constante, ¿vale? Es la velocidad invariante relativista, ¿vale? Entonces, esa velocidad coincide con la velocidad de todos los procesos que ocurran en física que propaguen energía sin masa, ¿vale? La energía se puede propagar con masa o sin masa, ¿vale? Entonces, las ondas gravitacionales, hasta donde sabemos, se propagan con un proceso sin masa, ¿vale? Cuando tú calculas la masa que se propaga una onda gravitacional, ves que esa masa es exactamente cero, ¿eh? Eso se puede decir desde el punto de vista cuántico si existiera el gravitón, la partícula que propaga la gravedad, que la onda gravitacional está hecha de gravitones y que cada gravitón no tiene masa. Pero el concepto de masa lo puedes definir incluso sin recurrir al gravitón. Puedes directamente definir un operador de masa y calculas la masa de la onda gravitacional y ves que es cero. Entonces, es la relatividad general de Einstein, ¿vale? Si la relatividad general de Einstein es correcta, la masa es cero. Y los experimentos confirman eso. O sea, los experimentos confirman que la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales y la velocidad de propagación de los fotones es prácticamente la misma a las escalas que hemos podido medir, ¿vale? Pero básicamente lo que medimos fue una fusión de dos estrellas de neutrones, que tuvo esa contraparte electromagnética asociada a las ondas gravitacionales. No lo hemos vuelto a medir, ¿vale? No hemos vuelto a observar ondas gravitacionales de fusiones de estrellas de neutrones y de estrellas de neutrones y agujeros negros, pero no hemos visto contraparte electromagnética. La contraparte electromagnética tiene el problema de que están muy focalizadas, tienen como un efecto tipo faro. Entonces, si no apunta exactamente hacia la Tierra y además si está demasiado lejos, la señal es demasiado débil, la parte electromagnética no la vemos, ¿no? Entonces, esperamos que, bueno, ahora mismo se han publicado solamente 1/3 de las ondas gravitacionales observadas en el último año, ¿no? Los otros 2/3 pueden contener alguna, pero no se ha observado ninguna contraparte electromagnética oficialmente, que se sepa. Si lo hubiese habido, nos hubiésemos enterado, ¿no? Porque seguramente, porque involucraría a muchos laboratorios, digo yo. Pero involucra a mucha gente y hay rumores en Twitter y en diferentes sitios. Y ahora mismo no hay rumores, ¿verdad? Los rumores son de que no se han encontrado. Pero bueno, no sé lo que estaba diciendo, pero en principio la velocidad de las ondas gravitacionales y la velocidad de la luz en el vacío, hasta donde sabemos, es la misma. Y se ha verificado, no recuerdo el número de dígitos, pero eran bastantes dígitos. No recuerdo si eran 5 o 6 dígitos de igualdad, ¿no? Con onda gravitacional, 5 dígitos. Sí. Madre mía. Una barbaridad. Fíjate, me nos cuenta Docta Ignorancia en el chat que se refiere a un vídeo que expone que no se ha medido la velocidad de la luz al ir de A a B, sino de A a A, pasando por B, un espejo. Y yo, pues ese vídeo no sé. Yo no lo conozco, no lo he visto. No lo sé, pero sí que voy a... En principio lo que hay que tener en cuenta es que cuando la velocidad de la luz en el vacío, si tú pones dos espejos, pones un espejo, y pones un haz de luz y el haz de luz incide en el espejo, interacciona con el espejo y se refleja, ¿vale? O sea, hay un retraso en la interacción con el espejo, ¿vale? El reflejo nunca es instantáneo.
Claro. Hay un pequeño retraso. Entonces, si tú no tienes en cuenta ese retraso se llaman ondas Leakey, como que eso se ve muy bonito cuando se simula cómo se propaga la luz en una fibra óptica. La luz en una fibra óptica se propaga por reflexión total interna, entonces para ángulos pequeños respecto a la dirección axial de la fibra se emite una luz láser y la luz láser va como chocando, rebotando en las paredes, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, una piscina de agua. Tú coges una pequeña piscina de agua y pones con un láser verde oscuro y ves el reflejo. Y cuando ves el reflejo te das cuenta de que cuando entra la luz, por ejemplo, que incide desde el interior del agua hasta la superficie, el punto en el que sale no es exactamente el mismo. No es justo un pico, ¿no? Una reflexión perfecta, sino que entra como que anda un poquito y sale. ¿no? Y eso lo ves perfectamente. Y eso es porque realmente penetra un poquito en el aire. ¿no? Hay una interacción en la interfase, en la interfaz entre el agua y el aire. Y eso ocurre también en la fibra óptica, ocurre en muchos sistemas. Eso introduce un retraso, un cambio en la velocidad. Entonces, cuando tú mides la velocidad, pero la velocidad de la luz, en principio, si la calculas antes de llegar al espejo, pues obviamente es constante. Ahora, si calculas la velocidad, coges un punto, emites, se refleja y después con un sensor mides el tiempo, pues tienes que tener en cuenta ese retraso en el espejo. Si no tienes en cuenta el retraso en el espejo, obviamente el resultado no es correcto. ¿vale? Wow. Y ese retraso está perfectamente medido, caracterizado de hace décadas. Pero depende del tipo de espejo, depende del material del que sea, depende de la frecuencia de la luz, de cómo responde el material. O sea, es una cosa muy relevante, ya os digo, en fibra óptica, en todo lo que es fotónica, nanofotónica, etcétera. Precisamente el índice de refracción al cambiar de medio es por el cambio de velocidad de la luz en ese medio. Exactamente. No sabía eso de que se sale un poquito, me parece fascinante lo de que no se ve un piquito. Sé que hay que buscarlo. Eso sale en los vídeos en YouTube hay vídeos, ¿no? Del tema este de la piscina de agua, ¿no? De piscina, no, ¿cómo se llama? Pecera. Las peceras estas rectangulares, ¿eh? Y con un láser verde, es un experimento muy bonito, muy fácil de reproducir. Me imagino ahora mismo a los oyentes con su acuario. Sin peces dentro, por favor. No os carguéis a los peces, amigos, ¿no? Bueno, voy a aprovechar este pequeño incisillo para presentar, porque tengo una noticia que daros. Tenemos patrocinador y por eso hemos salido. Nos patrocina GMV, lo podéis ver en Podcastidad, es su logo. Vais a verlo también en las emisiones de Escenio. Y es un grupo tecnológico español con presencia internacional, GMV, que es el primer proveedor independiente del mundo en sistemas de control en tierra para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones. Esto es bastante interesante. La verdad es que le estamos muy agradecidos por patrocinarnos. Y vamos a por la siguiente pregunta, que es un poquito de ingeniería. Y es una pregunta muy curiosa que nos indica: si nosotros frotamos un material contra otro de una dureza menor, esto, ¿cómo se hace? ¿Se desgastan ambos materiales por igual? ¿De menor dureza se desgasta más? ¿Os atrevéis a responder a esta pregunta? Juan Carlos, ¿te atreves tú? Bueno, voy a divagar un poco, porque la verdad es que yo, en fin... O sea, la escala de Mohs, ¿recordáis? Eso es, bueno, a lo mejor eso lo puedo contar mejor Rubén. La escala, cuéntala tú, Rubén, y luego si quieres retomo yo. Vale, ¿qué es la escala de Mohs? La escala de Mohs es esa escala, esa lista de minerales, en los cuales ponemos como un límite de cada uno, ¿no? Que va del 1 al 10, y por supuesto, el 1 que es el talco, que es el más blando, y el 10 que es el más resistente, que es el diamante, ¿vale? Claro, cuando tienes varios minerales o materiales que tienen diferentes que de esta escala, cuando así decimos, cuando echamos a pelear, naturalmente el que se va a desgastar menos es el que sea más duro. Pero claro, lo que no podemos olvidar es que dureza, cuando decimos que un mineral es duro o un material es duro, no quiere decir que sea irrompible. Es decir, el diamante es frágil, tú lo dejas caer al suelo y se parte en millones de pedacitos. Es decir, más bien la resistencia que tiene a ser penetrado por otra cosa. Pero no porque tú lo cojas y lo partas. Por eso, en efectos prácticos, en este aspecto, el acero, por ejemplo, es más duro, o como lo tenemos como más duro, porque es más resistente en este aspecto.
¿no? Claro, es la forma de frotarlo. Está la tensión, la tracción, ¿no? La penetración, y cada una tiene un módulo de Jung, una dureza distinta. Yo creo que un material más blando, si lo frotas con uno más duro, porcentualmente ganará el duro, pero no dudo que el pequeño arrancará a escala atómica atómitos del otro también. Claro. Además, si hay una colisión a muy alta energía entre dos chismes, la energía se tiene que ir a algún lado, ¿vale? No se la va a llevar todo el material blando. El material duro se calentará, se fundirá, cambiará de fase, lo que le toque. ¿A eso le llamas que el blando ha arañado al duro? Pues llámalo como quieras, pero los dos salen mal parados, ¿no? Claro, supongo que es en función de, claro, ambos reciben daño, pero en función de la dureza uno va a recibir más que el otro, efectivamente. Recuerdo, no sé, no tiene mucho que ver, pero me parece simpático lo de ejemplos que hemos visto con tornados que cogen las agujitas de los pinos y son capaces de clavarlas como clavos en la madera, ¿vale? La aguja de pino es mucho más blanda que la madera, pero claro, ponle suficiente velocidad y cualquier cosa se convierte en un proyectil inaguantable. Uh-huh. Hay restos de pintura, de material de protección en órbita, como basura espacial, que supone un problema para la Estación Espacial Internacional. A velocidades de kilómetros por segundo, pues te puede agujerear la pared de la estación, que tampoco es de 1 centímetro, es de muy poquito van a tener un peso decente. O sea que cualquier cosa rápido, chungo. Sí, pero eso es como una bala. La bala en sí de una pistola no te mata porque sea de acero, sino porque va a 200 metros por segundo, una cosa así. Efectivamente, No, que si lo y a velocidad es todo. Sí, es más, que si cambias la bala de acero por un macarrón, yo creo que también te haría daño. Sí, te atravesaría igual. Hay una pregunta. Perdona, o sea, oye, me recordaba lo del corte por agua, ¿lo habéis visto? Sí, agua, claro, es agua. Chorro por cientos de presión, creo que se le añade material abrasivo. O sea, que ahí no sé si corta exactamente el agua o la combinación. Pero ¿habéis visto los vídeos? Cogen un iPhone y hacen así y se le ve como una radiografía. O sea, es que lo cortan. ¿Con agua? ¿Has dicho? Con agua cortan, pero una cámara de fotos, pero es que no la deforma. O sea, tiene tanta fuerza, iba a decir, tanta precisión, que no la deforma. La corta como si estuvieses haciendo una tomografía axial. Parece una imagen irreal. Es que, ¿cómo creéis si no que se corta la roca de una cantera, por ejemplo? Claro, las rocas de la Claro, tú un granito no lo puedes trocear así con un cuchillito de nada. Estamos hablando de que en este caso sería una dureza de 7, la escala Mohs, plan, del mineral más duro. Pues prácticamente de cuarzo y feldespato. ¿Tienes idea de cuántos metros puede penetrar un chorro de agua de esos? Pues no tengo ni idea, pero eso es... De todas formas, esto no es nuevo. Quiero decir, esto lo conocían los romanos. Las minas romanas lo que hacían es que desviaban ríos para que el agua rompiese la tierra. O sea, pero eso es por otra cosa. Eso es de otra forma. Eso es de otra forma. Una cosa es que tú cojas un chorrito de agua, lo metas mucha presión y lo usas prácticamente como si fuera la espada láser de Star Wars, que vas cortando. Y otra cosa es que tú una roca que está confinada a 20, 30, 40 metros de profundidad, le inyectas agua y por presión, traca, la destroces. Que es un poco como si fuera el fracking de la época. Sí, eso es. Es que es diferente. Una cosa es por presión, porque tú empujas muy fuerte y como está aquello confinado, lo destrozas. Claro, una cosa es lo que hace, podríamos poner, por ejemplo, la pistola de agua a presión que se usa para limpiar, ¿no? Solo que a altísimas presiones también romperías. Claro. Si te pasas de fuerza, sí. Sí. De hecho, yo tengo una anécdota con una de estas pistolas que arranqué la pintura de mi coche porque le acerqué demasiado. Pues ya lo pegaba igualado entonces. Sí, pegué un pelado al paragolpes. Quedó muy bonito, quedó precioso. Sí que, o sea, que estas cosas sí que el agua tiene a altas presiones, claro que tiene muchísima fuerza y es muy destructiva. Bueno, y no solo con altas presiones, tú dale tiempo al agua. ¿Dónde creéis que se ven las cuevas estas que están súper bonitas con sus estalactitas y sus estalagmitas? Eso es a base de disolver con agua únicamente. Para que requiere tiempo.
En la carrera le llamaban el disolvente universal. Tú dale tiempo, es mejor que la Coca-Cola, ¿no? Ya ves. El La gente está aceite preocupada solar. con eso. ¿No? Y se bebe todos los días como mínimo 2 litros de disolvente. ¿No? Es verdad. Hay una pregunta muy chula de hidrología sostenible que yo creo que es para todos. Dice, si encontrásemos un material no presente en la Tierra, imaginemos un cometa, en la Luna o en cualquier luna de cualquier planeta, ¿no? Imaginaos. Y quisiéramos traer ese material raro a la Tierra en grandes cantidades. ¿Cómo se podría hacer sin que se desintegrase en la atmósfera ni que se estrellase y se perdiese? ¿A alguien se le ocurre? Hombre, si lo O quieres sea, meter, si lo quieres traer en la Tierra sin que se destruya, lo que tienes que hacer es meterlo despacito. Quiero decir, los chismes... Claro, yo lo que había pensado es quizá hacer como cuando metemos a los humanos en la Tierra, quiero decir, en una nave de un tipo especial para que el rozamiento lo absorba esa nave y no haya ningún problema, ¿no? El asunto es alinear su velocidad lo máximo posible con la de la Tierra para que la diferencia de velocidades sea decente para que no se funda. Otra opción es no traerte el asteroide, si es en lo que estamos pensando. Te lo puedes llevar a la Luna, le dejas ahí en un sitio seguro, que es razonablemente fácil una vez que consigues moverle y le haces la minería allí, ¿no? Vas sacando los chismes y te traes los que necesites. ¿no? Y si el asteroide es lo suficientemente grande, lo mismo puede hacer la propia prospección allí. Y si es suficientemente grande, haces allí y te traes o bien la materia prima o incluso lo procesas in situ y te traes el material que te interese derivado. La minería espacial. Y puedes utilizar los volátiles del asteroide para sintetizar combustible para la propia nave y no tienes que llevar... Ya sabéis que cualquier cosa puesta en órbita es no solo caro, sino tecnológicamente muy complejo porque tienes que llevar suficiente combustible para mover al combustible, la maldita ecuación del cohete. Efectivamente. Por cierto, Hayabusa 2 aterriza esta noche, ¿no? Y parece que la cápsula está bien. Sí, ha llegado a Australia. O sea, imaginaos, es un ejemplo de la pregunta que nos han hecho el oyente, ¿no? A pequeñita escala, pero sí. Sí, así que vamos a ver qué trocitos ha traído. Y a la vez la Chen 5, como demonios se pronuncie, ¿no? Se ha acoplado, ¿cuándo? Ayer, esta noche, en órbita y nos va a traer también unos kilos. ¿Kilos? Creo que son kilos. De muestras lunares, el tercer país que lo consigue. O sea que es una semana grande para... Está aumentando la masa de la Tierra, pues estamos trayendo cosas. No creo que aumente mucho por eso, por 3 o 4 piedras, ¿eh? No, oí una vez... Pero ¿os dais cuenta que están haciendo estas misiones están haciendo lo que decimos a la gente que no haga? No vayáis de visita a sitios y os traigáis las piedras. No hagáis como Hayabusa. Esto es para temas científicos solo. No, vosotros no. Una vez leí la cantidad de material que cae al día y, jolín, son muchos. Son varias toneladas. Es una locura. Si no decenas de toneladas. Pero sí es verdad que tenemos una serie de elementos químicos, oro, plata, plomo, estaño, que al ritmo actual no sé qué tiempo nos quedará, pero realmente estamos acabando con ellos. Y mientras no consigamos hacer minería de núcleo, Rubén, bajar a lo bestia por el níquel del núcleo. Mira, yo creo que es más fácil irse al cinturón de asteroides que hacer cualquier agujero al núcleo. Vamos, es que es un absurdo, en plan, algo que esté más cerca de nosotros, que al fin y al cabo está a 6.000 kilómetros de profundidad, una distancia relativamente corta, pero no podemos llegar. Ahí están las condiciones, está la presión que hay, que es imposible, al menos a día de hoy con la tecnología que tenemos ahora. Pero ya es más fácil eso, poner un cohete que vaya a Marte, que coja algo y se lo traiga de vuelta. Ahí el problema es delta V, siempre. Algo fuera del espacio, te tienes que ir a un sitio en el que energéticamente no sea una locura. Porque si te vas a traer 45 kilos de oro, en fin. Pero hay un límite, como te digo, se nos acaba en determinados materiales las cantidades que son razonablemente obtenibles de nuestro planeta. Así que estamos en un punto de inflexión, no estamos lejos. Vamos a aprovechar este incisillo y Rubén, echa un ojo a Astenio. ¿Hay algún oyente que tenga dudas, que quiera preguntar cositas? Cuéntanos. Pues están comentando aquí muchas cosas, pero preguntas... ¿En el chat no? Estoy viendo, ¿eh?
Chicos, si no lancéis preguntas, tengo yo muchas aquí. No, Así. están hablando, comentando algunas de las cosas, pero preguntas no. Perfecto. Aunque bueno, aquí una interesante, un poco ya bestia, ¿no? Por así decirlo así. La presión del agua de un hidratante, de esto, que podrían matar o incluso herir a una persona si es lo suficientemente grande, pues claro. Sí. Si es capaz de cortar el granito, a ti... Pues imagínate a ti lo que te puede hacer. Claro, efectivamente. Claro. A ver, aquí hay una muy bonita que además necesitamos biólogos y todo tipo de gente para responderla, ¿vale? Juliette Bell en Twitter, @Juliette14091001, pregunta, ¿la humanidad podría habitar en otros planetas? ¿Cómo sería esa colonización? ¿Y cuántas probabilidades tiene? ¿Y qué sería lo más peligroso para un ser humano ahí fuera? ¿Nos atrevemos con ella? Bueno, podemos intentarlo. Yo creo que, por ejemplo, a nivel biológico, ¿vale? Simplemente un ser humano someterse a esa radiación que hay ahí fuera, no lo veo. Yo creo que es peligroso, es una de las cosas más peligrosas que tiene. Nuria, ¿tú qué opinas? Porque el ser humano yo lo veo muy frágil. Yo también creo, ¿no? Y que sería, que en este momento es muy complicado, ¿no? Y muy difícil de momento colonizar. Sí. No, iba a decir que la Tierra, joder, es que es un sistema... O sea, claro, nos sentimos especiales, pero en cierta forma es que la Tierra tiene una serie de, en fin, de chismes que han hecho posible que estemos aquí en escenio hablando, ¿no? Si no, no estaríamos. Y en relación a los rayos cósmicos tenemos una atmósfera cojonuda y un campo magnético estupendo que nos libra de la ferocidad de nuestra estrella tan cercana. Eso sin contar, o sea, hay una serie de lo que llaman, ¿cómo es? El Goldilocks, la zona ricitos de oro en la que el agua es capaz de estar en la superficie. Una combinación de presión y temperatura tal cual que somos capaces de tener agua líquida en la superficie, que eso nos viene fenomenal. Pero hay otro montón de ricitos de oro, ¿no? En la Tierra está, lo comentaba, la densidad y composición de la atmósfera, que por cierto ha variado según la época de la Tierra. El campo magnético, que viene a ser una rareza en cuanto a formación planetaria. Y la cantidad de elementos radiactivos, que también si tenemos mucho, nos tuestan y nos fríen el ADN, pero parece que es un mecanismo importante para haber mantenido la tectónica de placas. Rubén, la temperatura no es solamente por enfriamiento del núcleo, quiero decir que el núcleo no se enfría tan rápido como debería gracias a la descomposición radiactiva. Exactamente. Nosotros tenemos una pila. Mejor, Rubén. Sí. Con respecto al núcleo y eso, nosotros tenemos una pila en el núcleo, que es la que tenemos esa parte pila. Que está... Sí, es que es una pila. Y las pilas se acaban. Es lo que tiene. Es verdad. Y la cosa es que si tenemos este núcleo que está hay como una bola interior que es totalmente sólida, que está girando por encima de otra que es líquida, eso genera ese campo magnético. Tampoco conocemos exactamente cómo funciona ese campo magnético porque hay ciertos detallitos, cosas que no podemos explicar bien. Del 90% del campo magnético sabemos todas las variaciones que tiene, pero de otras pocas no tenemos una idea bastante clara de por qué podrían pasar. Por ejemplo, el tema de inversiones de campo magnético y demás. Es verdad. Claro, pero no claro. Por ejemplo, un ejemplo de que las pilas se apagan, como bien has dicho, Rubén, es Marte. A Marte se le apagó su pila. Esa dinamo no gira con la suficiente fuerza, digamos, para generar una atmósfera, un campo magnético bueno, en que sus placas se muevan bien y tener su atmósfera y ser una zona habitable. Se sabe que en un pasado lo fue, pero ahora no. Y un investigador del CIB, Javier Medina, investiga, bueno, ha tenido diferentes proyectos en la NASA, proyectos europeos, investiga cómo la falta, por ejemplo, una de los efectos, ¿no? La falta de la gravedad en las plantas. Y dio una charla hace poco dentro de la Semana de la Ciencia
y mostraba fotos. Claro, se ve como las raíces, y luego eso es extrapolable, claro, a los efectos en los seres humanos, como la falta de gravedad hace que, claro, que las raíces vayan teniendo, no saben, ese es el problema, es decir, tenemos la información en los genes de cómo crecer y, claro. y a falta, es decir, no tienen la gravedad y entonces empiezan a crecer de una forma súper extraña, haciéndose como unos líos y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En todas esas cosas. Se dice que las raíces tienen geotropismo positivo porque van hacia la Tierra y el tallo al revés. Claro, si le quitas el vector de gravedad, pues... Claro, se pierden, justo, porque lo tienen en su ADN, ¿no? en sus genes, y se pierden, y entonces mostraba las figuras, las fotos, y eran súper interesantes cómo van creciendo. Pensaba en otro equilibrio, se me ocurre. No sé si lo he leído, se me ha ocurrido. Hay otro equilibrio, otra zona, otro ricito de oro, ¿no? Con el propio tamaño de la Tierra, que es suficientemente grande como para poder retener una atmósfera decente, pero no tan grande como para que no sea posible abandonar nuestro planeta y convertirnos en civilización solar o civilización galáctica, si alguna vez lo conseguimos. Estamos un poquito por debajo del límite por el cual un cohete clásico no sería viable. Un poquito más, o sea, ya el Apolo tiene 100 metros de largo, pues en fin, si la Tierra fuese el doble de tamaño o incluso un 50% más grande, el cohete ya tendría 7 kilómetros de altura. Sería necesaria una cantidad ridícula. Wow. Sí. O sea, sin embargo, si fuésemos más pequeños, bueno, pues Marte, claro, en parte por el núcleo, como decías, ¿no? Pero tiene que tener gravedad para retener a los pequeñísimos volátiles, ¿no? Nosotros hemos perdido hidrógeno y el helio que nos queda es nada. Por eso es tan escasísimo. Que eso me gustaría hacer un llamamiento. No tiréis el helio, que no se repone prácticamente. ¿Verdad, Rubén? No sé si hay algún mecanismo radiactivo que llegue al helio tan chiquitín, ¿no? Pues yo creo que no sé si hay alguna cadena de desintegración del uranio que quizá termine en helio, pero pues no sabía decirte. Es tan chiquitín, yo creo, se quedan por ahí en xenón, me parece a mí. No sé. Es que eso se pierde enseguida. Fíjate, había una pregunta muy buena de Marc Miguel Ángel que decía que esas condiciones que nos parecen tan chulis y tan maravillosas de la Tierra para la vida, dice, no podrá ser que realmente es que estamos adaptados nosotros a esas condiciones. Claro, es que es eso. O sea, yo creo que habría que darle un poco la razón. Estamos adaptados a ello, a la Tierra, y si salimos de ella sería muy, muy duro sobrevivir. No, pero hay que tener en cuenta una cosita, de que estamos adaptados a la Tierra ahora. Ahora. Las primeras bacterias... Sí. Es que siempre se nos olvida, pero es que la Tierra se ha cambiado, a lo largo de 4.500 millones de años ha cambiado tela. Pero sus condiciones tanto de temperatura, de porcentaje de oxígeno, de radiación solar, todo eso cambia. Y durante los primeros 1.000 o casi 2.000 millones de años, la atmósfera que teníamos era prácticamente irrespirable para nosotros. La verdad es que no había oxígeno en las cantidades que hay ahora. Pero gracias a unas bacterias muy, muy buenas que se dedicaron... Bueno, depende para quién. Depende para quién, que provocaron una extinción de carajo. Se dedicaron a generar oxígeno. Hubo otras bacterias que murieron y la liaron parda. Pero para nosotros vino muy bien. Esa es otra cosa que me llama a mí la atención. El oxígeno molecular de nuestra atmósfera, que lo respiramos y estamos tan contentos, vamos... Es de origen biológico. Es prácticamente tan oxidante, como el cloro. El cloro para nosotros es el malo malísimo. O sea, nuestra atmósfera, para la mayor parte de los señores y señoras que pueblen la galaxia, en fin, tiene que ser ultra venenosa a priori. Pero que el oxígeno es lo que digo, es de origen biológico. Este oxígeno no está presente como tal en la Tierra. Claro, es que todas estas cianobacterias cogieron el CO2, que era lo que más había en la atmósfera, y lo convirtieron en oxígeno. Por lo cual nosotros estamos respirando el oxígeno que fabricaron
estación de bacterias. Por lo cual eso sí se podría llamar un poco a lo burdo, ¿no? Como un proceso de terraformación, ¿no? Sí. Fueron las primeras terraformadoras, esas bacterias. Cambiaron el sistema, bueno, todo el ecosistema a su antojo. Para ellas, se lo Sí, para ellas, dejaron chuli. Bueno, Sí, para ellas no, para ellas porque... era desecho. El oxígeno era desecho. Efectivamente. Es que fue sin querer, ¿eh? Sí. O sea, estamos respirando su contaminación. Dicho así, suena horrible, ¿eh? Ya. Es que si lo pensamos, ellas fueron un poquito las guarrindongas de la época. La basura de unos es el tesoro de otros, ¿verdad? Sí, vivimos de las guarrerías que soltaron una bacteria. Bueno, y que siguen soltando las algas, ¿verdad? Las algas, los árboles, o sea, maravilloso. Seguir soltando guarrería, por favor. Pero eso me lleva a una pregunta propia, ¿vale? En el futuro, cuando nosotros, todo este efecto de residuos que estamos generando, aparecerán unos seres que vivan de ello y digan, ¡ay, qué majos! Puede ser, ¿no? En el caso de que dé lugar a que vuelva a aparecer otra especie Claro, dominante. porque nosotros nos habremos autoextinguido. Sí, y la Tierra va por ahí, en plan, está el tic-tac ese de la pila que hemos dicho antes. Sí. Pues nada, la Tierra como que pueda permanecer la vida como la conocemos hoy en día, le quedan 400, 500 millones de años. Nuestra pila se acaba. Quizás menos, quizás más. Nunca pero por ahí va. Bueno, pero No hay eso son nadie- cantidades de tiempo excesivas. Recordar que el humano moderno tiene, no sé, 100.000 años o por ahí, no tiene mucho Sí, más. 180.000 creo que andaba por ahí. Algo así. O sea, no. el humano moderno es una cosa extremadamente reciente. Entonces, cuando hablamos de millones de años, es algo absolutamente relevante. Dentro de millones de años no existirán los humanos. Eso por descontado. Pero claro, yo como soy geólogo, hablar de 500 millones de años es como hablar de ayer por la tarde, ¿sabes? El tiempo es relativo. Sí. Yo lo tengo trastocado, me parece a mí. La verdad es que sí. Hay preguntillas por aquí. Chin. Yo he visto una aquí de piedras también. Oh, suéltala. Como barres. A la casa, hombre, ¿no? ¿Te parece? Que Sandrita de Ciencia Cine nos pregunta que le enseñaron hace tiempo una piedra, una roca, Sí. que creo que se llama ulesita, que decía que la apoyaba donde la apoyase, pues se veía lo mismo un extremo con el otro. Y que incluso como que tenía las propiedades de la fibra óptica. ¿Que de qué está hecho? Pues eso creo que me quiere sonar que es un borato. Wow. Es decir, tiene que tener algo de calcio y quizás algo de boro. Pero Veo las que propiedades que tiene... Francis asiente así. Bueno, lo acabo de ver en la Wikipedia, ¿eh? Yo igual. Es un borato hidratado de sodio y calcio. Puede ser. Es que me quería sonar algo así. De estas curiosidades que las veo hace tiempo, y está muy bien. Sí, por ahí las propiedades ópticas que tiene pues son súper buenas, pierde cosas y transmite la luz bastante bien. Por lo cual, si no tiene tantas pérdidas, pues se podría usar para fibra óptica, como pone aquí la pregunta. Sí, yo os digo, el problema es que en la fibra óptica se utiliza sílica, ¿no? Sílice, ¿no? Sí, Sílice normal, sí. Y se ha conseguido unos grados de calidad en el material que permiten que las pérdidas sean ultra bajas. Eso costó en la década de los 60, desde 1960 hasta 1970, 72, hubo un avance enorme de como un factor de 100 en la reducción de las pérdidas. Y a base de una serie de avances muy importantes en cómo fabricar fibra óptica. Ese tipo de avances, si se pueden aplicar a la ulexita, que serán probablemente procesos completamente diferentes, quizás permitan esa reducción de pérdidas. Pero si no permites esa reducción de pérdidas, era absolutamente inviable. Las primeras fibras ópticas eran de metros. Tú no podías propagar una señal óptica unos kilómetros. Hoy en día, además, la fibra de sílica tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista técnico, porque puedo dopar en ciertas regiones, por ejemplo, con herbio, y conseguir autoamplificación. Eso sí, tengo que poner un láser externo que inyecte energía, pero bueno, se sabe hacer y entonces consigues fibras en las que periódicamente puedes amplificar la señal que se está propagando, con lo que
con LOGRAS, transmisión transoceánica y cosas por el estilo. Es decir, hoy en día sustituir el sílice en la fibra óptica yo lo veo muy, muy inviable, salvo que por alguna razón esta Ulexita tenga algo especial, pero requiere un desarrollo de 30 o 40 años de investigación en Ulexita específica para desarrollar eso, que es lo que tenemos lo que hemos logrado con la fibra óptica, ¿vale? Sí, y a mí me da la nariz que la Ulexita esta tampoco es que sea un mineral que sea muy abundante. El cuarzo hay casi por todos lados. Ulexita de esta que seguro sea un barato, seguramente sea un tipo de vaporita, es decir, estas rocas que se forman cuando tienen una charquita con todos los elementos que están disueltos en el agua, que poco a poco van precipitando, pero es que el cuarzo es mucho más abundante. Y si ya tiene unas propiedades muy buenas para este tipo de fibra, pues entonces lo mismo no te sale rentable investigar algo para mejorar un 0,1% de todo eso. Cuando entro en la página de Wikipedia me ha recordado una conexión absurda, pero lo suelto. El espato de Islandia, la piedra sí, de los vikingos, eso, ¿no? Sí. No tiene nada que ver, pero no sé por qué. Eso es calcita, sí. Un cristal de calcita. Sí. Sí. Al fin y al cabo son cristales que tienen diferentes tratamientos con la luz. En plan, depende del ordenamiento que tengan interno, harán diferentes cosas con la gráfica de la luz. Que permitía ver permitía detectar la posición del Sol incluso con nubes, ¿no? Porque dependiendo de cómo lo rotases, veías la polarización horizontal o vertical, era algo así. Eso es. No recuerdo exactamente el mecanismo, pero ojo que listos, macho. No, listos no, o sea, es un material en el que la luz, lo que comentábamos antes, ¿no? La luz en ese material se propaga a una velocidad diferente, el índice de refracción es diferente según la dirección. Entonces, cuando tú vas rotando, pues tienes posibilidad de ver ese tipo de fenómenos, ¿no? Puedes, por ejemplo, poner el cristal encima de una hoja de papel y ver duplicadas las letras, ¿no? Ver como dos imágenes de las letras y poder ir rotando y poder ver una única imagen. O sea, hay ciertas cosas que, bueno, son por la propia estructura cristalina del material. Mira, nos corrige Docta Ignorancia y nos dice que ninguna de las 4 cadenas de desintegración de uranio llega al helio. Varias acaban en plomo y es energéticamente imposible que lleguen a elementos más ligeros que el hierro. Bueno, solucionado. Claro. La verdad es que sí, hay veces que viene bien tener a alguien que sepa de temas nucleares y tal, como es él. La verdad es que es un gusto. Tenemos una pregunta de Marc Miguel Ángel que nos pide que por favor expliquemos un poquito esto. Dice, oye, ¿qué cambia de lo que ya sabía? Y nos enlaza un paper de hace unos días que dice que los agujeros negros primordiales podrían ser materia oscura. Yo el paper no me lo he leído y me parece que algunos... Bueno, la idea de que los agujeros negros primordiales existen, que no sabemos si existen. Lo primero, los agujeros negros primordiales podrían existir. Hay teorías desde hace 50, 40 años que predicen en ciertas circunstancias mecanismos que permiten generar agujeros negros en las primeras etapas del universo, pero no sabemos si existen o no. No sabemos qué distribución de masas tienen en la actualidad, si existen. No sabemos si pueden explicar la materia oscura o no. Porque la materia oscura la conocemos muy bien. Sabemos muy bien qué propiedades a escala cosmológica tiene. Por lo tanto, tú dices, supongamos que hay suficientes agujeros negros primordiales con la distribución de masa adecuada para explicar la materia oscura. Vale, muy bien, lo supones. Puedes explicar la materia oscura de esa manera. Pero el problema es que nosotros sabemos si esos agujeros negros existen. Y existen límites experimentales para la masa de esos agujeros negros. Hoy en día podemos descartar agujeros negros primordiales de masa muy pequeña, porque se habrían desintegrado ya por evaporación de Hawking, con lo que ya no podrían contribuir a la materia oscura, y sabemos que la materia oscura continúa contribuyendo en el universo, con lo que no podrían haber sido agujeros negros de masa tan pequeña. Y también podemos descartar agujeros negros de gran masa, porque los agujeros negros de gran masa dan efectos de microlente gravitacional y podemos excluirlos. Ahora mismo tenemos una pequeña ventana, ¿vale? Una pequeña ventana para los agujeros negros primordiales como candidatos a materia oscura. Esa pequeña ventana es la ventana sublunar, ¿vale? O agujeros negros picados en una masa, pues entre un asteroide y la Luna, ¿vale? Entonces, tú dices, muy bien, ¿por qué
tienen que generarse agujeros negros primordiales preferentemente con esa masa. Porque hay que recordar también que la materia oscura no es un fenómeno reciente, ¿vale? No es como la energía oscura. La energía oscura es un fenómeno extremadamente reciente en el universo, porque ha requerido que el universo se vaciara, ¿vale? La energía oscura domina un universo vacío, pero un universo lleno, la energía oscura es irrelevante. Sin embargo, la materia oscura no. La materia oscura es lo que llena el universo, y ha llenado el universo siempre. Hasta recientemente, hasta hace unos 5.000 millones de años, que ha empezado a generarse grandes vacíos del universo donde no hay importantes cantidades de materia oscura. Entonces, explicar la materia oscura con agujeros negros de estas características tiene muchas dificultades técnicas. A pesar de eso, hay mucha gente que está publicando sobre esta idea. En España tenemos a Rafael Bachiller, que es que desde que salió la señal de LIGO, de la primera fusión de agujeros negros, planteó la idea de que la materia oscura podrían ser agujeros negros de masa estelar, de masa entre 10 y 100 masas solares. Eso ya está descartado, ¿vale? O sea, ya tenemos resultados experimentales que lo descartan. Pero bueno, él sigue apoyando la idea de que los agujeros negros primordiales sí existen y tienen la masa adecuada que permite la ventana que tenemos, podrían explicar gran parte de la materia oscura. Hay algunos límites de exclusión que hablan de que quizás no toda la materia oscura. El gran problema que tenemos es la distribución que tenemos de la materia oscura tiene una serie de parámetros a escala macroscópica, lo que llaman la web cósmica, la gran red cósmica, y es muy difícil con agujeros negros el explicar, porque el problema que tienen los agujeros negros es que, digamos, la densidad de agujeros negros que tengo que tener, imaginaos, la materia oscura en el sistema solar, ¿vale? La materia oscura en el sistema solar es equivalente a eso, a la masa de un asteroide en un volumen del radio de la órbita de Urano, más o menos. O sea, es muy poca cantidad de materia oscura, ¿eh? Muy poquita cantidad de materia oscura. Pero, claro, gran parte de la materia oscura de nuestra galaxia forma una especie como de halo, una estructura más o menos esférica, pues como, no sé, entre 20 y 100 veces más grande que la propia galaxia, y la galaxia está como en plano, justo en el centrito ahí, como un dígito planito más o menos, porque una galaxia espiral, etcétera, la tenemos justo en el centrito de toda esa gran región, ¿no? ¿Por qué encontrar una distribución por esa densidad más o menos de un asteroide por una región del tamaño de Urano alrededor de toda nuestra galaxia y que esa región no haya tenido ninguna razón por la cual esos objetos hayan preferido irse hacia donde se encuentra la galaxia y donde se encuentra un agujero negro supermasivo, donde ha habido interacciones de nuestra galaxia con otras galaxias satélites que podrían haber... O sea, ¿por qué esa distribución tan homogénea de objetos que al fin y al cabo son cuerpos? Cuerpos relativamente pequeños, pues son agujeros negros de tamaño milimétrico, no son agujeros negros muy, muy grandes, incluso submilimétricos, pero ¿por qué estar distribuidos de esa manera? Es difícil de explicar. Es decir, aunque haya muchos artículos publicados con la propuesta de que los agujeros negros primordiales potenciales puedan explicar la materia oscura, hay enormes dificultades técnicas cuando te vas a los detalles. Y entonces, no es nada fácil sostener esa idea, y los grandes expertos que están proponiendo esa idea, todos lo evitan. O sea, ninguno se atreve a meter materia oscura formada por agujeros negros primordiales en simulaciones de evolución a escala galáctica, ¿vale? Ninguno se atreve, porque con toda seguridad saben que va a fallar. O sea, entonces, es algo que, ¿por qué nadie lo ha hecho? Porque seguro que va a fallar. Francis, no había oído esa densidad de materia oscura en nuestro sistema solar, un asteroide en una bola equivalente a la órbita de Neptuno. ¿De dónde demonios sale eso? No me digas la densidad estimada para la materia oscura en el entorno, en función del movimiento de básicamente galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea, podemos estimar la densidad de materia oscura que hay en el halo de nuestra galaxia. Eso también lo podemos estimar con Andrómeda, ¿vale? Pero solamente con Andrómeda y nuestra galaxia, ¿vale? No es fácil estimarlo con otras galaxias, ya necesitas medidas más cosmológicas para hacer estimaciones más lejanas. Pero con nuestra galaxia y con Andrómeda sí hemos visto el movimiento de galaxias satélite y podemos tener una estimación de cuál es la densidad en el halo. Eso supone, por supuesto, que la materia oscura se distribuye de manera uniforme en ese halo, ¿vale?
hay muchos modelos que proponen que hay una sobredensidad en el centro de la galaxia, ¿vale? O sea, en el centro del halo, donde se encuentra la galaxia, hay una sobredensidad y que la densidad varía. Hay modelos incluso que plantean hasta incluso que varíe en el propio disco, ¿vale? Que en el propio disco galáctico haya una densidad de materia oscura diferente a la que hay fuera del disco galáctico. Lisa Randall, por ejemplo, propone esa idea. O sea, hay muchas ideas, pero la hipótesis estándar es que es densidad uniforme y constante en todo el halo. El problema de la rotación de las galaxias no exigía que hubiese más materia oscura fuera y menos en el centro de la galaxia. ¿No? No. Fíjate, está equivocado. El problema de la distribución de materia oscura en el centro de la galaxia es que no podemos ver bien el centro de la galaxia. Entonces no sabemos, en nuestra galaxia, es la única a la que tenemos acceso a ver la posible variación de la densidad de la materia oscura a escala galáctica, es en nuestra propia galaxia, y somos incapaces de ver esos objetos porque no tenemos toda la parte alrededor del núcleo de nuestra galaxia y gran parte de la región de la galaxia entre la posición en la que nos encontramos nosotros, no recuerdo si eran 17 kiloparsecs lo que estábamos del centro galáctico, hay una enorme cantidad de polvo que nos impide ver bien la distribución de estrellas, etc. Entonces tenemos mucha incertidumbre, no sabemos realmente cómo se distribuye la densidad de materia oscura hacia el interior. Pero la curva galáctica, la curva de velocidad galáctica, es una curva que crece porque aumenta la masa conforme te vas alejando y alcanza un valor prácticamente constante cuando llegas al halo. Cuando domina el halo, como se supone de densidad constante, pues te da una distribución completamente plana. Entonces, Perdonadme mi ignorancia y el comentario y la pregunta que voy a hacer, yo sé que es un poco estúpido. Todo esto es investigación básica y conocimiento básico. Pero nos sirve para algo más. Por ejemplo, los agujeros negros estos primordiales, saber que existen, el tipo, lo que habéis estado hablando. ¿Podemos toda esa información utilizarla para algo? Para obtener algo, para desarrollar algo, para mejorar algo. A ver, pues, aquí hay dos puntos, ¿no? El punto directo, ¿no? ¿Puede haber una aplicación tecnológica de los agujeros negros? No es concebible, ¿vale? Solo en las películas de ciencia ficción. No es concebible una aplicación tecnológica de los agujeros negros. ¿No podemos extraer energía, Francis? Había un paper. No, tú puedes coger un agujero negro en rotación y tratar de extraer energía, pero eso es extremadamente complicado y extremadamente caro para la energía que vas a obtener. Hubo un paper muy cachondo. Si tú dices, yo podría fabricar un agujero negro en rotación del cual extraer energía. Había un paper. Fabricarlo. Coger un agujero negro cercano y tratar de extraer energía es extremadamente costoso. No, pero ¿te acuerdas, Francis, de un paper muy divertido? Porque además usaban como ejemplo, ponían el halcón milenario, de una nave que tú a un agujero negro en rotación le lanzabas un fotón. Ese fotón, según orbitaba el agujero negro, aumentaba su energía y te devolvía un chorro de energía, una energía un fotón mucho más energético que eso que te impulsaba a tu nave. Asistencia gravitatoria, pero a lo cafre. Sí. Hay algunas propuestas, pero te digo, eso en la práctica es inviable porque la distribución de agujeros negros a escala cercana, a escala estelar, o sea, la distancia entre estrellas se estima que es mucho más cercana que la distancia entre agujeros negros en nuestra galaxia. Entonces, es algo inviable. O sea, imaginaros la minería de los asteroides, pero hecha en minería con la estrella más cercana. ¿Vale? Tendrías que ir a la estrella más cercana, sacar energía de allí y traértela aquí. Eso está muy lejos. Ahora, otra cosa diferente, Nuria, es desde el punto de vista de aplicaciones tecnológicas, lo interesante es que la ciencia básica en este tipo de temas de física fundamental se basa en una matemática que podemos utilizar para describir nuevos materiales y nuevos objetos de carácter tecnológico. Es decir, yo puedo hacer análogos a agujeros negros en materiales. Yo puedo hacer análogos a monopolos magnéticos, puedo hacer análogos a ciertos candidatos a materia oscura, a acciones en materiales. Es decir, esos materiales que contienen esos análogos nunca hubieran sido concebidos si no hubiera habido este tipo de estudios teóricos
de lo que puede haber en el universo. Y una vez que yo tengo esos estudios teóricos y desarrollo una serie de herramientas matemáticas para entender ese tipo de objetos, como los agujeros negros, veo que esas herramientas me pueden describir ciertos análogos y esos nuevos materiales sí pueden tener utilidad práctica. ¿Vale? Vale. Todavía, por ejemplo, en el caso de los análogos a agujeros negros en ciencias materiales, todavía no hay ningún desarrollo tecnológico, pero sí hay propuestas teóricas de materiales y se está trabajando en ello, y es posible, no sé, que en 50 años tengamos algún material, entre comillas, de agujeros negros. Wow. Hay análogos térmicos, sí. ¿no? Y fluidodinámicos, sónicos, fotónicos. Es sónico, es verdad. Hay de todo tipo. Sí, por ejemplo, hay análogos muy interesantes. Entonces, mucho de ese tipo de cosas, si no se hace este tipo de investigación, por ejemplo, la radiación de Hawking, ¿no? La radiación de Hawking se puede investigar en análogos y es posible que algún día pues tenga alguna aplicación tecnológica. De hecho, no aplicación tecnológica, sino también para explicar un poquito nuestro sistema solar. Claro. También salió hace poquito, hace cosa de un año y pico, un artículo muy simpático sabemos que hay algo más allá de Plutón que se llama el planeta 9, que no se sabe qué es, porque no se ve, pero tiene los objetos que están a su alrededor se comportan de una forma muy extraña, ¿no? Como si hubiera algo ahí. Entonces sí que hay una teoría muy simpática que es que eso no es más que un agujero negro primordial con la masa de nuestro Sol, para que tenga un agujero negro primordial. Superterrestre, no era una masa muy grande. No, es verdad, perdón, me he equivocado. Eran varias masas terrestres. Sí, pero para que tenga esa masa debemos tener en cuenta que tendría el tamaño de una pelota de tenis. Entonces sería un agujero negro muy, muy chiquitín. Y claro, para que haya un agujero negro tan chiquitín, sería un agujero negro primordial. Era muy... ¿Cuál es tu opinión, Francis, ya que te tengo, sobre el planeta X, sobre la desviación que se ve preferente de ángulo de muchos objetos transneptunianos? ¿Tú has analizado esos números? No, yo en detalle no he analizado nada. No, bueno, el tema es que conocemos muy poquitos objetos, entonces hasta que no tengamos un mapa de cientos de objetos, ahí tiene que haber, pero una barbaridad de objetos transneptunianos, pero una barbaridad, son millones de objetos. Y conocemos algo así como una decena. Sí. O sea, entonces, cuando tengamos una buena estadística en concreto de este planeta 9, se supone que tiene una órbita muy excéntrica y entonces provoca que una serie de planetas se muevan, digamos, como en el punto opuesto hay. Una serie de objetos pequeños de tamaño pues similar a Plutón se muevan en la dirección opuesta a este objeto, ¿vale? Estén como en resonancia con este objeto, con esa órbita, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto estos pequeños objetos, pero no vemos el otro, porque el otro está muchísimo más lejos. Porque si vemos estos, es porque estos están en la elipse alargada opuesta donde se encuentra ese planeta, ¿no? Entonces, el problema es que vemos solo esos objetos ahí, no vemos más objetos. Cuando tengamos 50 objetos con esas características y estadísticamente sea verdad que eso se cumpla, porque de todos los objetos que tenemos no se cumplen todos, se cumplen muchos, pero no en todos. Entonces, nos encontramos con que es una hipótesis preciosa porque no me acuerdo del investigador principal, es un experto en predecir este tipo de objetos y en estudiarlos, ¿no? Y a él le encanta predecir este tipo de cosas, ¿no? Pero todo está cogido muy con alfileres. Entonces, hasta que no haya una muy buena estadística. ¿Y eso cuándo habrá una muy buena estadística? Cuando pongamos un instrumento en el espacio, un telescopio específico para estudiar ese tipo de objetos. Entonces, tendremos una buena estadística, ya se podrán hacer cosas. Pero ahora mismo lo que tenemos son indicios. Lo que pasa es que, claro, como son unos indicios, vienen cada 2 o 3 años, ¿no? O sea, se descubre un nuevo objeto hace 2 años, se descubre un nuevo objeto este año. Y dice, ¡ay, pues resulta que este nuevo también cumple! Muy bien, qué maravilla, ¿no? Pero a veces no cumple. Porque eventualmente... Algunos no tienen que cumplir, no todos tienen que cumplir. Entonces, pero tengo que decir que no estamos observando 10 objetos de este tipo por año. Cuando observemos 10 objetos transneptunianos por año, entonces ya sí podremos tener estadísticas suficientes para ver si ese planeta existe o no. Se ha tratado de buscar así, pero es absolutamente inviable. Tanto si es un planeta como si es digamos, si es un agujero negro. Un agujero negro es completamente inviable por su extremadamente pequeño tamaño. Entonces, es absolutamente imposible de encontrar. Y la zona del cielo en la que hay que buscar este objeto es enorme. O sea, es una región enorme. Entonces,
esto, bueno, divertido, pero nada más. Claro. Y con respecto al planeta este nuevo, ¿no habéis visto nada de la teoría estas también con un conspiracionista que decía que ese es el planeta 9, que iba a chocar con la Tierra, que lo llamaban Nibiru o algo así, creo que lo llamaban? Lo decía, En plan, son chorradas de la gente. Es que esto ya se venía comentando antes de esa existencia de un planeta que estaba fuera del Sí, se sistema hablaba de una solar. estrella, se hablaba de una pequeña estrella, de una estrella pequeña, puede ser una enana blanca, puede ser una estrella sí, probablemente una enana blanca, que periódicamente se acercaba al Sol y generaba pues algún tipo de fenómeno pues, geofísico, etcétera. Puede ser, por ejemplo, pues, yo qué sé, las lluvias de meteoritos, lluvias de cometas, que pues, pueden estar asociadas, por ejemplo, pues, a las grandes extinciones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese objeto es suficientemente pequeño para que no lo hayamos visto, pero está suficientemente cerca y se acerca periódicamente a nosotros, ¿no? Y como yo qué sé, las grandes extinciones ocurren pues cada 100 millones de años o algo así, ¿no? La última fue hace 60 millones de años y la anterior fue hace 180 millones de años, no sé qué. Pues es relativamente fácil pues, ajustar una cierta periodicidad de ese objeto, ¿vale? Pero eso no tiene... No, no deja de ser igual que los reptilianos, son teorías de conspiración de la gente que se inventa cosas. Sí, lo que digo, sí. Bueno, hay una serie de mitología en el mundo ufológico de que parece que hay ciertos indicios en ciertas tribus primitivas y cosas por el estilo de que nuestro sistema solar había 2 soles en el cielo. ¿Vale? Entonces, si había 2 soles en el cielo, ¿qué ha pasado con el otro? Claro, tú puedes decir, uno es el sol, otro es la luna. Pero claro, cuando yo veo el sol no veo la luna. Pero alguien puede dibujar en una pared el sol y la luna. O una supernova, y no está eso diciendo, estaba pensando, ¿no? No está diciendo sí, que, eso es más fácil, que haya 2 soles, ¿no? Todavía unos indicios de que había 2 soles y eso generó pues esta hipótesis de Nibiru o algo así que no me acuerdo. Ya esto de que había, pues eso, y entonces se ha generado mucha conspiración ahí, pero eso no tiene ni pie ni cabeza. No, es más fácil una supernova o incluso un asteroide o algo muy brillante. Supernova, hemos visto supernovas. Lo que pasa es que las supernovas son temporales. O sea, aparecen y la curva de luz pero tiene un pico fuerte y después desaparece. ¿Quién te dice que esa persona no lo dibujase porque le llamó la atención en ese momento? Sí. Vamos a cambiar de tercio porque tenemos una pregunta de geología. Geoloxa nos pregunta, ¿de qué falla dependen los terremotos que se están produciendo últimamente en Granada? Buena pregunta también. Pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. Lo primero, para poner en contexto a la gente, es que esta mañana y ahora un par de días hubo un terremotito en Granada, de magnitud 3 y poco, 3 y medio fue el otro día, que fue que sé si lo sentí, pero se me dio bastante bien la silla. Pero yo el de esta mañana, por ejemplo, yo no me he enterado. Eso sí, ¿qué pasa? Cada vez que hay un terremoto, que cada vez que hay que pasar algo, la gente se asusta porque piensa que esto no pasa nunca, pero en la zona de Granada, que llega prácticamente hasta Murcia, es lo habitual. La calle terremoto es lo lógico. ¿Vale? Por lo cual hay que saber que eso están ahí y que saber qué hacer en caso de que sea un terremoto grande. Pero es que la gente se asustó tela, en plan. Yo he visto comentarios por Twitter de yo creo que eso ha sido de 5, pero yo lo sentí como si fuera de 8. No, señora. Si fuera un terremoto de magnitud 8, usted no podía escribir nada en Twitter. Pues bien, calculando un poquito los epicentros de terremotos, parece que tienen que ver con una serie de fallas de borde que están cerca de Sierra Elvira. La gente que sea de Granada, de la zona, las conocerá. Pero al fin y al cabo, Granada está dentro de una cuenca sedimentaria, es decir, una especie de hundimiento, de una zona que está hundida, ¿vale? Sí. Es que ahora sí puedo hacer cosas con las manos porque se me ve. Que la temporada pasada no, pero ahora sí, imagínate. A ver, para los oyentes del podcast, imaginemos que ponemos las manos como un cuenco. Ahí está. Así, haciendo una V. Vale. Entonces, por el centro de la V, pues pasa el río y es esa cuenca. Bueno, pueden pasar más cosas. De hecho, no está el centro de... Sí. Ahí se supone que hay un depocentro. Un depocentro de una cuenca es donde tenemos la máxima espesor de sedimentos de una cuenca. Y en esa zona seguramente andarán por cerca de 4 o 5 kilómetros de espesor. Hacia abajo, únicamente sedimento. El sedimento acumulado a lo largo de millones y millones de años. ¿Vale? Y tiene pinta de que los terremotos que están pasando ahora tienen que ver con ese tipo de fallas. Con esa falla que está en esa zona por Pinos Puente, Atarfe,
Santa Fe, por ahí, por aquella zona. Pero que no es habitual. En plan, hoy o esta semana han saltado las de esta zona, pero que son bastante recurrentes. Por ejemplo, si nos vamos a los terremotos más grandes que ha habido en Granada, pues en 1956 o 50 por ahí hubo un terremoto que sí fue de magnitud 5 e intensidad 8. Ese sí fue bastante destructivo. Y ese también seguramente sería asociado a estas fallas de esta zona. Pero, por ejemplo, otro terremoto también fue muy gordo, fue el de 1884 de Arena del Rey. Y ese ya está en el borde, digamos, norte de la cuenca. Ese ocurrió en el borde sur de la cuenca de Granada. Y ese sí fue de magnitud 6,3, por ahí. Ese sí fue gordete. Claro. Y hablando de terremotos de 6 y pico, en 2010 en Granada hubo un terremoto de 6 y pico también. ¿Pero qué pasó? Que nadie se enteró. ¿Cómo pudo ser? Porque tuvo lugar a 600 kilómetros de profundidad. ¡Anda! Claro. ¿Vale? Ahí nadie se enteró. Esto, sobre todo, han sido bastante llamativos y bastante... que la gente se ha venido arriba con él porque han sido muy someros. Hablamos de profundidades de 1 o 2 kilómetros. Por lo cual es que lo sientes prácticamente bajo de tu culo, ¿verdad? Es que lo tienes ahí, es lógico que lo sientas, pero que no hay que preocuparse, que no va a pasar nada. En principio, si todas las construcciones de la ciudad de Granada y de los alrededores están bien hechas, no debería pasar nada. Simplemente se me nega la casa, pero ya está, pasa nada. No hay ningún problema. Y ya que estoy aquí, aprovecho para volver a recordar una vez más la diferencia entre magnitud e intensidad. Porque luego veo aquí todos los periódicos que escriben terremotos de grado 3,5 en la escala Richter. Y a mí, pues, mi corazoncito de geólogo sufre. Y duele ver esas cosas, porque no es tan complicado. ¿Vale? Cada vez que usamos la escala Richter, muere un gatito. Digamos. Yo geólogo también, sí. Y es que la escala Richter pasa también como con los estadios, con las yardas, con otro tipo de unidades que son antiguas, que ya no usamos. Y aparte, la escala Richter está muy bien, pues cuando se inventó para los terremotos de la zona de California, donde está la falla de San Andrés, y por lo cual obedece a los terremotos de aquella zona. Es decir, aquella escala se construyó para detectar y para medir los terremotos de aquella zona que tienen una característica. En este caso, que son fallas que van aquí. No para otro, sí. ¿Qué pasa? Que en el resto del mundo tenemos fallas que son así, que bajan o que suben. Y entonces tienes que adecuarte. Y otra cosa más de esta escala es que a partir de 7 se satura. Es decir, un terremoto de 8 y un terremoto de 9 te lo va a medir como un de 7, por lo cual en muchos casos es inútil. Para eso entonces se desarrolló la escala de magnitud un momento, que lo que hace es medir la energía que se libera en ese terremoto, por lo cual lo puedes medir en cualquier parte del mundo que te tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Claro? Y eso se mide con respecto a la amplitud de la onda del terremoto. O sea, hay una serie de fórmulas que te dan la magnitud. Por lo cual, para periodistas o a gente que se este tipo de cosas y escriba un artículo, es que es mucho más sencillo. Un terremoto de magnitud 3. Y se acabó. Ni escala Richter, ni grado, ni patata, ni nada. Magnitud 3. Y la intensidad, muchas veces como lo confunden, es el daño que percibimos nosotros. Por eso viene bien este ejemplo del terremoto de 2010 de magnitud 6, intensidad 1, porque nadie se enteró. ¿Vale? Porque no hubo ni movimiento no se meneó la lámpara, ni se cayó los jarrones de arriba, nada. Pero ese mismo terremoto, a 2 kilómetros de profundidad, había tenido posiblemente una intensidad de 8 o 9 seguro, porque había habido daños bastante gordos. ¿Vale? Esas son cosas que hay que diferenciar. El daño que nos provoca a nosotros, ya sea porque sea más o menos profundo, o un terremoto en Siberia, allí no hay nadie. Un terremoto de 8 allí no se entera tampoco nadie, ¿verdad? Tiene una intensidad pues también muy baja. Por eso igual, son dos conceptos diferentes. Uno para la energía que libera un terremoto y otro para los daños que provoca ese terremoto. Wow. Y creo que hasta aquí voy a terminar la geoturra terremotera. A no ser que haya preguntas, claro. La geoturra terremotera me encanta. La verdad es que lo de la geoturra me gusta mucho. Bueno. Y vamos a hacer una pregunta para todos, ¿vale? Que hace Miguel, que dice, vamos a ver, la navaja de Ockham o la búsqueda de la respuesta más sencilla, ¿estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Qué os parece? Pero no os quedéis callados. En ciencia, la respuesta más sencilla suele ser considerada la respuesta más bella,
porque es la respuesta que más información te aporta, con menos información de entrada, ¿no? Más te aporta la salida y menos de entrada, ¿no? Cuando para explicar algo tú tienes que contar una historia y empezar a meter detalles y empezar a meter bifurcaciones, ¿no? Y dice, la vida pues nació, creció, vivió feliz y se murió. Y ahora tienes que empezar con los detalles, ¿no? Pero le pasó no sé qué con su tía el día tal y después el otro día Fue el tal le lunes, pasó no sé fue qué. el martes. Pues ese tipo de cosas hacen que la historia pues sea muchísimo más difícil de recordar, muchísimo más difícil de explicar, sea mucho más fácil encontrar casos, experimentos y observaciones que estén en contra de la teoría. Es decir, cuanto más complicado sea el relato que explica un fenómeno, más fácil es encontrar contraejemplos, encontrar dudas, encontrar dificultades, ¿no? Entonces, para los científicos es mucho más sencillo pues, confiar en las teorías que son más sencillas, que con muy pocos principios básicos explican muchísimo y que, por lo tanto, son mucho más robustas ante muchos experimentos, porque siempre tú confías más en ese principio básico y dices, este experimento que va en contra, lo mismo es que está mal el experimento, no es que esté mal la teoría. Pero si tú tienes una teoría con muchísimos detalles, extremadamente complicada, es muy fácil encontrar experimentos que contradigan algunos de los puntos de esas teorías, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en general se prefiere la simplicidad y la belleza, se asocia a la simplicidad y, por lo tanto, el principio de Ockham es un principio que en principio nos gusta a los científicos aceptar, ¿no? Claro, pero luego muchas veces no se cumple. Si, por ejemplo, pensamos en las enfermedades además tan complicadas como Alzheimer o cáncer, ¿no? Al final son enfermedades multifactoriales que sí. ¿Cómo empezamos? Empezamos con una hipótesis muy, muy sencilla. Era, bueno, pues es que resulta que son dos neuronas que no hay comunicación entre ellas. Tan sencillo como eso. Claro, pero hemos visto que no, que esa hipótesis tan sencilla no nos ha llevado a nada, porque realmente la red, las rutas, hay tantas mezcladas que no nos sirve con una hipótesis tan sencilla y que tenemos que al final plantearnos que trabajar con diferentes rutas para poder encontrar o desarrollar ese medicamento, ¿no? que sea, que al menos tengamos la posibilidad de llegar a un tratamiento. Me lo llevo a mi terreno, pero es un poco en el que entiendo un poquito más. Entonces sí, nos gusta las hipótesis sencillas, son mucho más fáciles y más elegantes y más fáciles de manejar, pero en muchos casos al final no son siempre las más adecuadas. Eso es. Y si no es así, ya vendrá la realidad y te hará complicar, claro, tu hipótesis. Para un cuerpo de evidencia dado, el principio dice que es preferible, que es más útil partir de la hipótesis más sencilla. Claro. Sí, claro, ahí está la diferencia entre la física y quizás otras ramas, ¿no? La química, la biología y no digamos ya pues toda la biomedicina, etcétera, todo es cada vez más complejo, ¿no? En física siempre tratamos de buscar leyes lo más sencillas posibles, ¿no? Entonces, la navaja de Ockham en física tiene mucho más sentido, claro. Aunque sí es verdad que en física también hay sistemas complejos, pero en general tratamos podemos simplificar muchas cosas porque en física trabajamos con cosas como muy fundamentales, ¿no? Obviamente un sistema bioquímico tan complejo como un humano, con no sé cuántas proteínas y no sé cuántas reacciones metabólicas y con células de enorme diversidad. O sea, tú dices, el Alzheimer, pues tú dices, pues lo voy a explicar como producción de placas beta-amiloides y proteína y exceso de proteína tau. Y después tú dices, no, es que la enfermedad es mucho más complicada que eso, ¿no? Claro. Eso es. Cuando yo haga la disección del cadáver de su cerebro, lo que encuentre sean placas beta-amiloides, en realidad eso no es en sí como tal la causa de la enfermedad. Pero todo tipo de cosas se complican. Pero sí es verdad que en las enfermedades o en las pocas enfermedades en las que podemos aplicar la navaja de Ockham, porque tenemos, por ejemplo, un gen, una enfermedad asociada a un único gen, etcétera, se prefiere, por supuesto, claro, atacar por esa línea, ¿no? Y el ataque es mucho más efectivo, claro. porque es mucho más sencillo. De hecho, barriendo un poco para mi terreno, ¿no? En ingeniería, cuando te viene alguien con un problema, oye, mira, en tu software o en lo que tú haces pasa este error.
tú primero atacas la solución más fácil, la respuesta más fácil, ¿no? Dices, no, esto seguramente sea causado por esto, ¿no? Y lo solucionas. Que ves que no, buscas lo más fácil o lo más sencillo, ¿por qué? Porque es lo más rápido. Porque es lo que si en caso de ser así, el usuario va a tener solucionado su problema ya. Entonces tiras a lo más rápido. Que no, pues complicas un poquito más. Y vas un poquito más. Y vas un poquito más. Hasta que das con el problema si fuera por algo complejo, ¿no? Pero normalmente el 90% de los problemas se resuelven por la navaja de Ockham. Yo, por ejemplo, la navaja la uso más para convertir pseudociencia, por así decirlo, ¿no? En plan, ¿qué es más sencillo? ¿Que la Tierra sea sólida o que sea hueca? En plan, para que sea hueca hay que inventarse 1.000 millones de cosas para que eso pueda ser medio coherente. Cosas súper absurdas, súper complejas, súper... No. En vez de aceptar que algo es más sencillito, ¿no? Y eso por ahí pienso que viene bastante bien. Un poco para que la gente, sobre todo la que no son tan doctores en ciencia, puedan entender un poquito qué es lo que hay. Porque, claro, si tú no sabes de nada y te presentan las dos cosas, pues tienes que tener algún instrumento para poder discernir con él. Esto que me está contando aquí, una película de 3 pares de narices, o esto que es más sencillito y veo que funciona. Claro, te quedas con la otra. Oye, es muy buena idea, ¿eh? Para combatir pseudociencias. Pero ya os digo que el tema no suele ser así, suele complicarse las cosillas, ¿no? Pero sí que es verdad que para ciertas cosas es útil y para otras no. Es una herramienta y ya está. Y cuando las herramientas valen para ciertas cosas, para otras no, ya está. Cuando no vale una, pues coge otra. No tiene es un punto de partida preferible, es lo que dice. Sí. Y a partir de ahí complica lo que necesites, pero no más. Si es posible. Eso es. Luego hay una pregunta por aquí que siempre os oigo hablar, sobre todo a la gente de ciencia y sobre todo en la física, ¿no? Que es una pregunta que lanza Claudio Martino, @cjmartino en Twitter, que dice, ¿qué significa que algo sea X veces comparable o de mayor o menor en órdenes de magnitud? ¿Hay algún ejemplo para poder comprender qué es esta aplicación de las órdenes de magnitud? ¿Qué significan? Sencillo. En plan, cogemos una magnitud en centímetros, que es esto, ¿no? Vale. Pues si cambiamos de siguiente magnitud ya tenemos el metro, que es así. Y si ponemos otro orden de magnitud, ya tenemos el decímetro. Por lo cual, estamos hablando de cosas que no son comparables en ese orden de magnitud. Tú cuando vas a medir cosas de centímetros es porque son pequeñitas. Cuando hablas de kilómetros porque estás viendo cosas que son enormes. Estamos hablando una cosa fácil de entender, ya que... Wow, si ellos quieren gracias. Que si quieren hacer algo mucho más extenso lo expliquen mejor, pero yo para que alguien lo entienda fácil, yo creo que así. Acabas de aplicar además la navaja de Ockham. Sí. Es una forma intuitiva de hacerte la idea en fin, somos humanos muy limitados, y cuando son muy grandes y muy chicas se nos van, pero vamos, se nos va la olla. Entonces se habla en términos del exponente de 10, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Si una persona mide 1 metro, que es la escala sí que nos va bien, y hablamos, por tanto, de metros, pues el Everest mide 8 kilómetros, aproximadamente 10 metros, pues tiene 4 órdenes de magnitud más que nosotros. Y una bacteria, que no te sé decir ahora en qué tamaño nos movemos, pero tendrá... Rondará los micrómetros, ¿no? Micrómetro, pues menos 6. Pues tiene 6 órdenes de magnitud menos que nosotros. Eso es. Y con eso podemos tirar desde el tamaño del quark, si es que eso tiene sentido, hasta el tamaño del universo observable. En fin, ¿cuántos órdenes de magnitud hay del uno al otro? Es una pregunta graciosa. Claro. Aventuro con 50. Sí, por ahí, de orden de 40 o así. Es que es una duda, claro, yo oía hablar en física, ¿no? Porque esto está 2 órdenes de magnitud y yo decía, ¿a qué se refiere? Pero claro, ahora queda es fácil. Es súper fácil. Y no solo es aplicable a tamaño, a cualquier magnitud. A cualquier unidad. El tamaño no va bien porque vemos cosas grandes y chicas, pero a tiempos, a energías, a cualquier magnitud física. Claro. Bueno, es como utilizar, ¿no?, los campos de fútbol, ¿no?, de medida. Eso es. ¿No? Sí, sería en este caso como usar una brizna de césped, una hoja del césped del campo, el grosor de la línea del campo de fútbol, que si la portería, que si la pelota, son diferentes órdenes de magnitud dentro del campo de fútbol. Te quedas sin tamaño.
Necesitas un campo más grande. Claro, el campo de fútbol es la hectárea, ¿no? Se supone que un campo de fútbol tiene el tamaño de una hectárea. 10.000 metros Entonces, cuadrados, ¿no? se supone que la gente moderna nunca ha estado en el campo, nunca ha conocido el concepto de hectárea, nunca ha hablado de mis tierras tienen 3 hectáreas, pues yo tengo 5 Fanega, hectáreas. aquí se habla de Fanega. Entonces, y han visto por televisión un campo de fútbol, entonces unos más grandes, otros más pequeños, y entonces se sustituye la palabra hectárea por la palabra campo de fútbol, pero... Claro. Todo el rato cuando hablan de campos, 25 hectáreas de olivo, yo pienso en 25 campos de fútbol, claro, pues sí. Lo típico. Me hago una idea. Si no, no sé cuánto de grandote es aquello. Ay, madre mía. Pues vamos a por... Aquí hay una pregunta por aquí de Bugiboo, @bugiboogibuda en Twitter, que es una persona que es ingeniero informático y está en el mundo empresarial. Y dice, si quiero pasarme del mundo empresarial a la ciencia, ¿qué podría ir estudiando? Inteligencia artificial, data science, ¿qué camino podría seguir? Y aquí ya yo me pierdo, porque yo sí que estoy en el mundo empresarial, pero para la ciencia, ¿qué proponéis? Aquí las pasiones, lo que te apasione. Pues léete algún libro genérico de ciencia. Hay libros de Asimov, de historias de la ciencia, libros que tratan un poco, te hablan de muchas ciencias. Lees ese libro genérico y miras qué ciencia es la que más te apasiona de todas ellas, la geología. Ya dices, por ahí en geología me voy a leer un libro de historia de la geología, un libro básico de geología, a ver qué parte de la geología es la que más me apasiona. Pues los terremotos. Pero ahora me cojo un libro de sismología y veo que en los terremotos, ¿qué es lo que más me apasiona? Pues la medida instrumental, cómo se desarrollan los sismógrafos y cómo se construyen los sismógrafos, y ahora pues te apasionas por los sismógrafos y tratas pues de profundizar en los sismógrafos, y con tu conocimiento técnico como ingeniero o como persona de empresa, pues es en eso que te está apasionando puedes acabar aportando cosas científicamente interesantes sin necesidad de estudiar en alguna carrera o sin hacer algo por el estilo. Pero aquí la clave es la pasión. Pero claro, la pasión la tienes que dirigir, la tienes que constreñir. No puedes decir, me apasiona toda la ciencia, porque eso no tiene sentido. No, ¿vale? claro. O sea, toda la ciencia es demasiado amplio. Buscar tu pasión. Lector, eso es lo típico. Digo que eso es lo típico cuando dice, a mí me gusta toda la música, eso es mentira. Efectivamente. ¿Y te gusta lo...? Decía yo, si el oyente no iría más bien por herramientas, quizá, no estoy seguro, no recuerdo las palabras de la pregunta. ¿Qué herramientas así pueden utilizarse de forma transversal? Y si fuese así, yo diría de primeras estadística. O sea, en fin, en el sistema que a mí me enseñaron escolar español no se enseña estadística y es de primer orden. O sea, no, por ejemplo, en su rama, en ingeniería informática, sí que tenemos una base estadística muy gorda. Qué guay. Porque para nosotros es vital. Para el tema de manejo de datos es la base. Sin ella mueres. Y luego yo profesionalmente me dedico, hago ingeniería de software para sistemas de control de satélites, pero hacemos software. Y en los últimos años la avalancha de cosas relacionadas con inteligencia artificial, machine learning y big data es apabullante. O sea, es que ya lo tenemos que colar en cualquier oferta para mantener la credibilidad. O sea, realmente está arrasando. Bueno. Sí, eso también es una buena recomendación. Si es informático y no domina el tema de aprendizaje profundo, deep learning y todo ese tipo de data science, eso es aplicable ahora mismo transversalmente a cualquier rama de la ciencia. O sea, puede colaborar con cualquier científico, sí, sea médico, sea geólogo, sea lo que sea, aportando un conocimiento en inteligencia artificial, porque hay muchísimos problemas que como eso son como cajas negras y chupan datos y están en salida. Claro, puede costar 1 año, puede costar 2 años, puede costar 3 años encontrar el lenguaje común con ese científico, ¿no? El hablar con un cardiólogo y ver qué problema realmente quiere resolver el cardiólogo, los datos que tiene, cuáles son los datos de verdad que tiene. Porque él cree que tiene unos datos, pero en realidad tiene otros. Y qué problema es realmente el que tiene, y que se entere un informático de eso cuesta años, Yo tengo experiencia propia en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo he colaborado con cardiólogos, por ejemplo, y costaba una cantidad de problemas el explicarnos realmente cuál es el problema que quería resolver. Porque eso cuesta eso, pero con el tiempo acabas entendiendo qué problema quieres resolver y realmente qué es lo que tú puedes aportar, si puedes aportar algo y logran hacer cosas, ¿no? Entonces, quizás eso, que
que se especialice en herramientas de data science, que ahora mismo de manera transversal se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa. Es maravilloso. En el desarrollo, vamos, en medicina, en desarrollo de fármacos, es que la inteligencia artificial y todas sus herramientas se están aplicando, pero ya en todas las etapas, nosotros, como dice Juan Carlos, en los proyectos lo mismo. Yo, bueno, ahora aprovecho, no he venido aquí a hablar de mi libro. Nosotros acabamos de crear una empresa, un spin-off del CSIC, y es justo aplicación de inteligencia artificial para el desarrollo de fármacos. Y digo el nombre ya aquí y aprovecho. ¡Ay, tenía Biotech! Y no, justo, pero además hay un montón de empresas que están, bueno, un montón, empresas que están creciendo porque se está aplicando y porque se ve, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos que tiene una capacidad bastante grande para acortar tiempos, ahorrar dinero en todas las etapas. Entonces, inteligencia artificial... De hecho, la inteligencia artificial y el manejo del conocimiento, ¿no? La teoría del conocimiento, es una especialidad de la ingeniería informática cuando yo estudiaba. De hecho, fue la que yo cogí. Hoy en día, como lo que es el grado no tiene especialidad, hay másters. Y yo recomiendo, si alguien está terminando la carrera o está estudiándola, que luego cuando acabe tire por esta rama, porque tiene muchísima salida y es muy bonito. Incluso para los que terminamos la carrera hace tiempo, está muy bien meterte en el máster para un poco aquello que tú hiciste, que no se te quede tan olvidado, ¿no? Para retomar aquello que... Claro. Y ver la tecnología actual. Yo creo que es muy buena opción. Estos másteres en Data Science están muy, muy bien. Lo que sí hay que tener cuidado, porque sí que los he visto que hay algunos que están muy a nivel teórico, o sea, que pasan de puntillas por la parte técnica, y otros que se meten más en harina. Entonces, yo sí que recomiendo a la gente que viene de informática meterse en los que trastean, en los que se meten en el tema ya a nivel profundo. He visto una conexión entre lo que comentaba Nuria de su spin-off, del spin-off de CSIC, y algo que decía Francis en su artículo sobre AlphaFold. Así que os pongo en contacto. Y es el asunto de que lo siguiente es relevante, ¿verdad? Bueno, AlphaFold a mí me ha dejado, o sea, ha sido una onda gravitacional contra mi cerebro. Estoy flipando, me parece increíble. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, el asunto del docking, ¿verdad, Francis? Es la etapa pendiente. ¿Es posible entrenar, ¿no? ¿Tú crees, AlphaFold para hacer docking y tener y ahorrar en 2 órdenes de magnitud? Enlazo todo ya. Los tiempos necesarios para desarrollar fármacos. No, yo creo que hay que hacer, desde mi punto de vista, tú tienes que ver qué datos tiene la gente que quiere desarrollar el fármaco, qué datos, iba a decir qué piscina de datos, qué datos tienes para entrenar tu sistema y luego en función de esos datos crear tu arquitectura de redes neuronales, tu sistema de data science, tu aprendizaje, ¿no? Que vas a aprender, porque igual necesitas una arquitectura de redes neuronales o quizás necesitas otra cosa, ¿no? Entonces, ir viendo qué tienes y en función a eso ya adaptar. Digamos que cada solución, no existe una solución en informática, se nos pone que no, lo que tú ya tienes, esto nos vale para freír un huevo o para planchar una camisa. No, son soluciones muy personalizadas, muy adaptadas, y esa solución tan adaptada es la que va a funcionar. Yo digo, ahí la experta en docking es Nuria. Ella puede hablar de lo que están haciendo de sus herramientas. En cualquier caso, sería un alpha docking, ¿no? O sea, claro. Lo que hay que recordar, el AlphaFold pues está especializado en folding, ya está, en empleamiento de proteínas. La empresa DeepMind, si desarrolla un nuevo producto, le llamará alfa lo que sea y aplicará el producto a lo que sea, ¿no? Eso lo personalizará, no le va a valer. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo, pero es verdad que si fuésemos capaces, ¿no?, de desarrollar esa herramienta para el docking sería tremendo. Y es uno de los próximos planteamientos, que nosotros realmente lo que hacemos es poder predecir propiedades drug-like de los medicamentos con un gran número de datos
y al final predecir tanto propiedades de ADME, absorción, metabolismo, como cualquier actividad biológica. Eso es en el momento en el que estamos, el primer paso de nuestra estrategia, claro. Pero el docking es muy interesante. Pero ahí es que ya estamos hablando de otra cosa, porque tienes proteína y tienes ligando. Y ahora mete esa interacción ligando-proteína, esos datos, mételos en la red. Claro. Por eso necesitas también esa... Es que es muy importante lo que tú has dicho, Francis, ¿sabes? De ese puente entre lo que yo quiero y, bueno, pues el matemático, el informático, cómo podemos... Claro, porque yo quiero una cosa, ¿vale? Pero ¿y ahora cómo lo podemos conseguir? Eso Entonces, es, necesitáis hablar el mismo idioma. Claro. Y claro, eso se hablar el mismo consigue idioma. no de la noche a la mañana, eso se consigue hablando mucho, entendiéndose y tras un tiempo de conocerse muchas veces. Claro, y de tener pues Esa relación de confianza. cierta idea, claro, y una cierta idea, ¿no? De lo que se puede hacer, claro. Sí. El conocer tus datos, el conocer Claro. es vital. Como bien dijo Francis. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final de nuestro podcast y de nuestro programa de Estenio TV y vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a un poco a hablar de... Quiero que nos despidamos, pero que os entretengáis, que habláis de vosotros, de dónde os pueden encontrar, de todo eso. Y como último vamos a despedirnos y dar gracias a nuestro patrocinador y a Podcastidae por luego el podcast que se nos va a quedar ahí. Y si no nos has podido ver en el directo, pues tranquilos que estamos en formato podcast, no os preocupéis. Y aparte que saldrá mañana en YouTube. Así que bueno, pues empezamos por... Vamos a hacer así a batiburrillo. Nuria, cuéntanos un poco sobre ti, expláyete. Bueno, pues como he dicho antes, trabajo, ¿no? Soy científico en el CIB, aunque ahora estoy haciendo una estancia en el Instituto de Matemáticas del CSIC justo para esto, para intentar encontrar esa unión o ese puente con los matemáticos. Y llevo desde octubre. Estoy ahí un poco loca, aprendiendo un poquito de estadística y de inteligencia artificial, que no sé muy bien dónde me he metido, pero bueno, ahí saldremos. Y bueno... Ay, pues espérate, porque por aquí preguntaban eso, que qué era el docking. Así que ya hablando de, como estás hablando de lo tuyo, pues... Pues mira, el docking es estudiar la interacción ligando, el ligando pequeño, que es una molécula, la molécula orgánica. En nuestro caso, por ejemplo, el fármaco que queremos diseñar para luego sintetizar en el laboratorio, o el medicamento que va a interaccionar con la proteína. Entonces, lo que hacemos es estudiarlo desde el punto de vista teórico, virtualmente, y estudiamos las interacciones, cómo interacciona esa molécula pequeña con la proteína. Yo he puesto, cuando doy charlas de divulgación, siempre pongo el ejemplo que imaginaros que lo que tenemos que encontrar es aquella postura donde el ligando, donde esa molécula pequeña esté lo más a gustito. Es cuando nosotros damos un abrazo a esa persona que queremos, a esa persona grande que queremos, le damos el abrazo y nos encontramos allí todo a gustito. Bueno, pues es esa interacción. Cuando ya está a gusto, entonces vemos esa energía que va a ser la energía más estable, donde está ese complejo estabilizado. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para diseñar después fármacos más potentes, ¿sí? Porque justo cuanto más cómodos estén, lo que van a hacer va a ser inhibir o activar esa proteína. Y eso es el docking, estudiar la interacción ligando-proteína. ¡Wow! Y la empresa Spin-off, cuéntanos un poco cómo es. Y la empresa, pues bueno, la constituimos en junio. Hace muy poquito ya se han firmado todos los papeles. Somos spin-off oficialmente del CSIC y del CONICET, también de Argentina. Y estamos ahora, bueno, pues lo que hemos creado es una plataforma cloud donde los modelos que desarrollamos de inteligencia artificial
con Machine Learning o Deep Learning están integrados en esa plataforma, de forma que el usuario pueda introducir su molécula y se predice la actividad o la propiedad biológica que quiera. Nuria, ¿cómo se llamaba la empresa? Que lo dijiste antes, pero no lo escuché. Aitenea Biotech. La página web estamos en proceso y nada, y a ver qué tal nos va. Fenomenal. Wow. Bueno, Rubén, háblanos de ti. Haz mucho spam. Hago spam, bueno. Sobre todo háblanos también de Arroca Filosofal, que también estaba en Twitch. Pues bien, yo soy Rubén Aboy, yo al fin y al cabo me dedico a la divulgación de la geología, ¿vale? Te podéis seguir mi cuenta personal, rspitfire, yo ahí de vez en cuando pues, subo dibujitos, que es lo que mejor sé hacer, porque hablar ya habéis visto que lo llevo regular, pero dibujar lo llevo bastante mejor, ¿vale? Y también participo en la Arroca Filosofal, que también nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram y en Twitch también, que tenemos un programa cada mes donde hablamos de diferentes temas que se nos ocurren de geología. Luego, si tenéis que llegar y pasar por ahí, hacernos preguntas, lo que queráis, pues allí estaremos. Dando la geoturra, que nunca falte. Que nunca nos falte, ¿no? La geoturra siempre es genial. Bueno. Juan Carlos, haznos un poco de spam. Háblanos sobre ti. Apuntes ciencia. Cuéntanos. Pues soy doctor en química física. Hice la tesis en simulación del ADN con electrolitos. Mis modelos eran cilindros rígidos y los iones eran bolitas, ¿vale? O sea, hace 30 años, en fin, eso de describir cada átomo como se hace ahora con el docking, por eso estoy tan alucinado con AlphaFold y con estas cosas, porque para mí el ADN es un cilindro con surcos, como muy... Así eran mis modelos. Y cuando me iba a hacer el postdoc, me surgió una posibilidad de trabajar, porque hacía mucho Fortran y mucha High Performance Computing, sabía un porrón de programación numérica. Me salió la posibilidad de trabajar en un proyecto para la Agencia Espacial Europea a través de una empresa española, que por cierto hoy patrocina Enciérrate con la Ciencia. Nuestros queridos. Es GMV. Y sigo trabajando ahí. Llevo 25 años haciendo software de centro de control. Pero mi pasión es la ciencia, ¿vale? Y aunque no he podido seguir investigando como se debe, pues me he dirigido a la divulgación, ¿vale? Con lo cual tengo mi Twitter Apuntes de Ciencia, donde lanzo perlitas. Combino, como digo yo, un 80% de gatitos y un 20% de ciencia más dura. Los gatitos, los animales bonitos atraen a la gente y aprovecho para divulgar. Y, por ejemplo, con Nuria, precisamente, ella ha montado una plataforma de divulgación en la ciudad donde vivimos. La ciudad se llama Tres Cantos y el Club de la Ciencia se llama, es un nombre delicioso, Ciencia con Tres Encantos. Y ahí hacemos charlas mensuales para niños, actividades en colegios, etcétera. También escribo un poquito en Naucas, así que ese soy yo. Wow. Bueno. Y tenemos aquí a Francis. Francis, haznos spam. Bueno, pues yo soy profesor en la Universidad de Málaga y aparte de mis clases, mis investigaciones en cosas de física computacional y cositas de estas, yo doy clases a ingenieros y a bioquímicos, de bioinformática a los bioquímicos y de métodos numéricos de ingeniería computacional a los ingenieros y investigo fundamentalmente propagación de ondas en medios con estructura, ¿no? En medios microestructurados. Wow. Tanto ópticas como fonónicas, incluso temas relacionados con grafeno, propagación de ondas en estructuras con grafeno. Y bueno, pero soy conocido fundamentalmente por mi labor de divulgación en mi blog La Ciencia de la Mula Francis y por colaborar en diferentes podcasts como Coffee Breaks en El Ruido y algunos otros podcasts, La Fábrica de la Ciencia y Luciérnagas y varios podcasts, ¿no? Colaboro aquí con la cadena SER en Málaga, haciendo una pequeña sesión de ciencia los jueves. Hace años estuve en Onda Cero a nivel nacional. Y bueno, hago cositas de divulgación un poco porque me apasiona la divulgación y creo que hay que divulgar la ciencia hecha por otros, porque yo no suelo hablar de la ciencia que hago yo suelo hablar de la ciencia que hacen otros. Fundamentalmente porque yo divulgo para aprender, no divulgo para enseñar. Yo enseño en la universidad lo que sé, sobre los temas de los que tengo que dar clase, investigo y aprendo mucho y sé mucho sobre los temas en los que investigo, pero para mí no es un placer divulgar los temas en los que investigo. Para mí es un placer divulgar los temas en los que yo no tengo ni idea.
y yo tengo que aprender. Entonces, mi manera de divulgar es tratar de aprender cosas muy nuevas y tratar de contarlos lo mejor posible para como autodemostrarme a mí mismo de que he entendido lo que se contaba en ese trabajo. No siempre lo entiendo bien, no siempre acabo haciendo el mismo trabajo que haría pues un experto, uno de los coautores o lo que fuera, pero bueno, en general la gente lo suele aceptar como bastante razonable. Mucha gente piensa que yo sé mucho, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas saben? Y en realidad es mentira. ¿Qué cantidad de cosas aprendo? ¿Qué cantidad de cosas estoy aprendiendo? No qué cantidad de cosas ya sé, ¿no? Y esa es mi manera un poco de divulgar, ¿no? Aprender, y yo creo que bueno, tengo también un estilo de contar las cosas que puede gustar o no, pero bueno, a quien le gusta bastante y le apasiona. Pero en cualquier caso, eso, mi visión de la divulgación es aprender cosas nuevas y recientes, y si hay un tema interesante en doping, pues relacionado, pues yo qué sé, con la proteína espicular del coronavirus, pues me encanta aprender qué se está haciendo, qué se sabe, qué no se sabe, y leerme 5 o 6 papers y tratar de resumirlo en mi blog y hablar un poquito de ese tema, y independientemente de que antes de que yo decidiera hablar de este tema, yo no tenía ni zorra idea del tema, ¿vale? O sea, que eso pasa muchas veces con los temas en mi blog, que yo hablo de un tema en el que no necesariamente hay temas que son recurrentes, obviamente. En mi blog hay temas que son muy recurrentes, y yo qué sé, pues el tema, por ejemplo, de criomicroscopía electrónica, pues yo soy apasionado. Entonces, los grandes avances en criomicroscopía, pues yo suelo comentarlos, ¿no? Desde que se concedió el premio Nobel, que yo no lo sabía, que existía esta técnica que era tan maravillosa, pues de repente me encontré con que es una cosa que me apasionó. Entonces pues los avances los voy contando. O sea, hay temas que son recurrentes, pero hay temas nuevos, aparece algún tema completamente nuevo, y pues yo voy aprendiendo conforme voy divulgando el tema. Entonces, si de ese tema yo escribo 5 cosas en 2 años, pues he aprendido muchas cosas para escribir esas 5 cosas. Si escribo solo una, pues he aprendido un poquito. Wow. No, y sí que creo que la divulgación científica y estas cosas que estamos haciendo vienen bien, porque hay que comunicar la ciencia, hay que comunicar lo que se publica, todas las investigaciones, porque sí que los investigadores hacen mucho esfuerzo, están dejándose allí todo, pero muchas veces no pueden comunicarlo por falta de tiempo, porque no saben cómo hacerlo, por lo que sea, y viene muy bien poder comunicar eso a la gente normal, a las personas como tú y como yo, que estamos aquí escuchándolo y que nos gusta la ciencia. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Y sobre todo la pasión. La pasión es clave en la divulgación, ¿no? Sí. Contar un tema de manera apasionada Que te y guste, que te maravillarte llene. por las cosas que son maravillosas, porque es que muchas de las cosas pues son cosas que hoy se pueden hacer, pero hace un año no se podían hacer, solo se podían concebir, y hace 5 años eran inconcebibles. O sea, Eso es. que la ciencia está avanzando a unos ritmos increíbles. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, hemos avanzado en nuestro conocimiento a un ritmo absolutamente abismal, y es realmente apasionante el verlo, la cantidad de cosas que se están aprendiendo a base fundamentalmente de meter una enorme cantidad de dinero en cantidad de grupos de investigación extremadamente diversos en todo el mundo, pero que se está aprendiendo una cantidad de cosas absolutamente inconcebibles, ¿no? Sobre el coronavirus, que es una cosa que pues estudiaban los que lo estudiaban. Y así de muchos temas. La divulgación, la clave es la pasión. Cuando los niños me preguntan qué hay que hacer para ser científico, con toda su falta de visión, ¿no?, cósmica, les digo, hay que ser curioso y tener capacidad de sorpresa, tener pasión. Es exactamente así. Fíjate qué fácil, ¿eh? Es que es inherente al ser humano. Yo no entiendo cómo la gente no... Como hay gente que no se acerca a la ciencia con esa visión humilde de ser curioso y de alucinarte por la imagen de un agujero negro, ¿no? Cualquier cosa. La verdad es que ciencia es maravillosa y apasionarte por la ciencia es fácil. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? Lo que me mueve, por ejemplo, a mí para hablar de ciencia en cualquier punto en el que puedas visitar, por ejemplo, con mi blog Viajando con Ciencia, en leer papers como loca y hablar de ellos en Coffee Break, ¿no? Eso, o lo que nos mueve a todos. Esa es la pasión por la ciencia, la divulgación científica y la pasión que mueve a la gente que hace la investigación.
y que hace esto posible, ¿no? Que al final es en lo que nos basamos para divulgar. Pues eso, y muchas gracias a todos. Sobre todo, gracias al grupo GMV por la grabación de este podcast. ¿Y quién es GMV? Muy fácil. Es un grupo tecnológico fundado en 1984 que es el líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación EGNOS y Galileo. Muchísimas gracias. Y nada, gracias a vosotros por escucharnos, gracias a todos. Ya sabéis, soy Sara Robisco, SaraRC83. Podéis buscarme en redes y, por favor, no olvidéis una cosa, dejar vuestras preguntas con el hashtag Enciérrate con la ciencia en Twitter. Iré publicando, hemos abierto un canal de Discord también, por si no tenéis Twitter, no os preocupéis, os lo pondré, como Twitter es abierto, os lo publicaré por ahí, el enlace, también en el chat de Escenio TV, seguir a Escenio TV, porque tiene programas maravillosos. Pues nada, un besito enorme, un besazo y gracias por escucharnos. Chao a todos. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias.